Hoy, en Hora Clave, viene la guerra. Un informe especial de Hora Clave sobre el conflicto bélico que amenaza al mundo. Conci en vivo, Horacio Conci. Todo el mundo lo cree un asesino. Su hermano Hugo y su nueva defensa doblan la apuesta y afirman que más que prófugo, es un fugitivo. Luis Patti responde a todo. Sus rivales, la política y la pelea por convertirse en el próximo gobernador de Buenos Aires. La insignia de los 2 millones de votos. Rodríguez A., Menem y Kirchner se enfrentan por llevar el logo justicialista en su boleta. Una disputa que puede definir el presidente 2003. Bienvenidos a Hora Clave. Millones de personas se manifestaron ayer en todo el mundo contra la guerra. Y vamos a hacernos 2 preguntas vitales sobre eso. ¿Estados Unidos puede detenerse o ya está en guerra? ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Y la segunda, ¿qué debería hacer la Argentina? Acá está el debería, porque somos nosotros. Eso lo podemos controlar. Lo que va a hacer Estados Unidos no. Con una advertencia. ¿Habrá una tercera posición o habrá que jugarse por o contra los Estados Unidos? Vamos a considerar este tema con una gran cobertura, pero antes tenemos que dar paso a un aniversario en realidad. Hoy se cumple un mes del asesinato de Marcos Scanone. La familia, los amigos, le han hecho una misa en la Catedral de San Isidro. Tenemos un móvil ahí y estamos en contacto con Elsa Scanone, la madre de Marcos. Buenas noches, señora. Buenas noches, doctor Grondona. ¿Cómo le va? Bien. Usted, señora, a un mes de la muerte de su hijo, tuvimos acá en el programa los amigos de su hijo, el dolor es inmenso. Ustedes como grupo familiar, ¿creen que el caso es claro o que no está claro todavía quién lo mató? Bueno, la pregunta es un poco difícil de contestar. Si yo me llego a guiar por lo que escucho, por lo que veo, diría que la persona prófuga es la persona que cometió el hecho. Pero yo repito siempre que la prudencia es lo que nos debe manejar. Y entonces yo sigo siendo muy prudente. Elsa, nosotros querríamos sumarnos a esta misa del cabo de mes de la muerte de su hijo. Sí. Y como una forma de sumarnos sería preguntarle a usted que nos hablara de Marcos. Bueno, como mamá, yo podría decir que la persona que lo mató no supo la persona que mató. Mi hijo, y no porque esté muerto, era una buena persona. Prueba evidente la cantidad de amigos que nos han acompañado. Yo puedo decir con orgullo que era un buen hijo, un buen nieto, un buen hermano, un buen tío, amigo de sus amigos, incondicional. Siempre tenía tiempo para todos. No tenía grises. Mi hijo era blanco o negro. Señora No Elsa, se involucraba, sí. discúlpeme, Sí. usted dice que se quiere manejar con la prudencia del caso cuando se le pregunta si sospecha que la persona que está prófuga es la asesina. Entiendo que se quiera manejar con prudencia. Ahora, más allá de eso, ¿intentó recoger testimonios de las personas que estuvieron involucradas en el hecho o alguna prueba que a usted como madre le dé la certeza sobre si la persona prófuga es la asesina? No, aunque parezca increíble, yo confío en lo que están haciendo nuestros abogados.
Entonces, escucho lo que ellos me dicen, confío en lo que nos dicen, aparte nos conocemos con los abogados, son amigos nuestros, y entonces me manejo, no desde afuera de la causa, como en algún momento llegaron a pensar, sino que estoy interiorizada de la causa, pero que yo de la causa no hablo. ¿Y ellos, sus abogados, le dicen eso? ¿Le dicen que la persona prófuga puede ser la asesina? Y mire, si yo tuviera que darle una respuesta así, tendría que afirmar algo que yo no puedo dar con certeza. Señora, y si yo no tengo certeza, no lo digo que sí. dos preguntas muy breves de mi parte. La primera es, tengo información de que usted va a empezar a buscar apoyo político para pedir que se haga justicia con este caso. ¿Es cierto? ¿Va a tener reuniones con gente del gobierno esta semana? Bueno, yo le voy a explicar a usted para que tenga bien clara mi posición. Yo no busco apoyo político ni de ninguna clase. Yo cuando invité al doctor Menem y a su esposa y a todos aquellos que están peleando para ser nuestros gobernantes, que colaboraran y participaran en nuestra misa, no como políticos, no como gobernantes, no como futuros gobernantes, sino como papás de familia que estén de la parte de los buenos, que acompañen a los buenos, no como políticos, sino como papás comunes, como somos tantos los argentinos. Ok, quedó muy claro. Y la segunda pregunta que quería hacerle tiene que ver con algo que va a pasar esta noche aquí en el programa. Nosotros vamos a entrevistar a Hugo Consi y a sus abogados, y de algún modo creo que todo el equipo siente la obligación de preguntarle a usted, ¿quiere que le hagamos llegar? Nosotros vamos a entrevistar esta noche a Hugo Consi y a sus abogados, y de algún modo sentimos la obligación de preguntarle, ¿quiere que le traslademos alguna pregunta? ¿Quiere que le digamos algo en la cara? Yo creo que no. Este señor me ha visto probablemente. ¿Qué le podría llegar a preguntar? Usted póngase en mi lugar. No, la entiendo perfectamente y además algo? tenemos preguntas para hacerle y se las vamos a hacer además a Consi, pero de algún modo usted es víctima en esto y como vamos a entrevistar al otro lado, quería hacerle esa pregunta. Muchas gracias. Señora, No, mi gracias. última pregunta sería, usted sabe que en la misa que acaba de terminar, en la Catedral de San Isidro, Sí. hubo políticos. Estuvo Juan José Álvarez, que es ministro de Justicia, Sí. y estuvo Sí. Gustavo Pose, si no me equivoco, Gustavo, ¿no? Que es el intendente de San Isidro. Exactamente. ¿Fueron como dos amigos más? ¿Fueron como autoridades? No, ellos vinieron como papás de familia, porque tienen hijos de la misma edad que mi hijo. Esa fue la invitación que la mamá de Marcos hizo. No al ministro de Justicia, no al intendente. Y le aclaro más. La secretaria de la señora Dualde me avisó que ellos no iban a poder venir, pero que sí quiere conocerme, pero como mamá, nada más. Yo no la quiero conocer como la esposa del señor presidente de la Nación, sino como ser humano, para que escuche y que si ella puede también ayudar, igual que tantos argentinos que nos pueden ayudar, y usted entiende cuando yo digo que nos pueden ayudar a los buenos, que nos ayuden para que tengamos una patria mejor. Y yo no estoy usando la política para nada. Soy lo más antipolítica que puede haber, pero estoy buscando justicia. Y exijo a mi país justicia para mi hijo.
Señora Esquenone, le Nada mando un gran beso. Acá estamos todos en la mesa, movidos y conmovidos por todo lo que pasó. Tuvimos acá a los amigos, al hermano de Marcos, ahora tenemos a usted. Sí. Y todo lo que podemos hacer Sí. nosotros para ayudar a los buenos, esté seguro que lo vamos a hacer. Le mando un gran beso, señora Esquenone. Yo también le mando un gran beso a usted y le agradezco su deferencia. Y le pido lo mismo que a todos los medios. No se olviden de Marcos, porque los adultos somos los que les vamos a dar un buen país a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y esto tiene que ser ejemplificador, Muchas gracias, que no señora. quede impune. Buenas noches. Espero que no quede impune, señora. Espero que no quede impune. Yo le puedo asegurar que si está de mi parte, todo lo que esté de mi parte, yo no voy a dejar hasta el último momento de mi vida. Y para que el culpable quede donde le corresponde. Un beso y buenas noches, señora. Buenas noches a usted. Una mujer fuerte. Una mujer fuerte. Después vamos a tenerlo a Hugo Consi, que tratará de ver si puede defender a su hermano. Y ahora vamos al tema de Irak, que habíamos anunciado al principio del programa. Y yo decía que había dos preguntas para hacer. Los millones de personas que se manifestaron en todo el mundo, inclusive dentro de Estados Unidos, ¿podrán detener la voluntad bélica del presidente Bush? Y yo decía, frente a esa pregunta nosotros somos casi impotentes, nosotros podemos cambiar la decisión de Estados Unidos. Entonces la pregunta ahí es como objetiva. ¿Siguen con la guerra? Las manifestaciones, lo que dicen Naciones Unidas, lo que dicen los europeos, etcétera, ¿pueden detener o solamente quizás postergar en algunos días o en algunas horas la guerra? Algunos dicen que ya empezó la guerra, en realidad. Esta es la primera pregunta para saber en qué mundo estamos, ¿no es cierto? La segunda ya más delicada. ¿Qué debe hacer la Argentina frente a eso? Ahí ya somos nosotros. Ahí tenemos que opinar qué vamos a hacer frente a la guerra. Este es un informe preparado especialmente sobre la guerra que viene. El pasado 11 de septiembre, Estados Unidos recibió una muestra de lo poderosos que pueden ser sus enemigos y se inició una guerra. Bush no va a dar un paso atrás y la guerra en Irak es inminente. Pero en esta contienda se juega mucho más que el enfrentamiento entre la superpotencia y Saddam Hussein. Los verdaderos rivales de esta guerra, desde mi punto de vista, son la humanidad civilizada, por un lado, y el terrorismo transnacional en todas partes, por otro lado, ¿no es cierto? Saddam es solo una parte del rompecabezas. Irak se ha probado, con Saddam Hussein, quien gobierna Irak desde 1979, se ha probado varias veces como amenaza regional. Amenaza para el mundo es difícil creer. Estados Unidos está buscando un reposicionamiento estratégico en la región. Algunos expertos nos dicen que el petróleo está por debajo. Bush asegura que esta es una guerra contra el terrorismo. Colin Powell presentó pruebas ante el Consejo de Seguridad de la ONU que hacen suponer que el régimen de Hussein construye y esconde armas de destrucción masiva. Pero los inspectores de la ONU ratifican que no hallaron armas de este tipo en suelo iraquí. Bush está decidido, pero esta vez no hay consenso. Alemania, Francia, China y el Vaticano, entre otros, se oponen al enfrentamiento y muchos piensan que más que una guerra, esto va a ser un ataque unilateral de la superpotencia. Lo que Estados Unidos está haciendo es, en el fondo, un ejercicio unilateral de poder. Y en esa medida es una amenaza para todo otro Estado. La opinión pública internacional no ven que tiene que ver esta obsesión norteamericana con Irak con el terrorismo internacional. Una vez que tiene una base territorial por tiempo indefinido autofinanciada por el petróleo de Irak, ¿no es cierto? Estados Unidos no va a estar dependiendo de si los turcos tienen o no ganas de apoyarlos, si los franceses, los alemanes, los ingleses o los españoles tienen ganas de apoyarlos.
Es decir, que esto va a agregar, digamos, estabilidad al mundo. ¿Esta guerra global definirá un nuevo orden en el mundo? Se está gestando un nuevo orden mundial en que Estados Unidos se está convirtiendo en una nueva Roma, un nuevo imperio romano. Los países europeos acostumbrados a ser tratados como grandes potencias, acostumbrados a que se los consulte, tienen celos. No quieren quedar para siempre, o por mucho tiempo, ¿no es cierto?, relegados al papel de casi satélites. Con o sin guerra, un nuevo mundo emerge, pero hasta ahora es un mundo que no tiene paz. Jorge Castro, ¿la guerra es inevitable? A partir de la exposición realizada por Colin Powell en el Consejo de Seguridad el día 5 de febrero, creo que adquiere un carácter irreversible. Las condiciones, lo que ha planteado el secretario de Estado norteamericano, ante todo comprometen a los Estados Unidos, en la medida en que, según la información que transmitió, el régimen iraquí dispone de armas de destrucción masiva químicas, bacteriológicas, está en un proceso de construcción de armas nucleares, según dijo, tiene 2 de los 3 componentes necesarios para desarrollar bombas nucleares, y además señaló algo de excepcional importancia en términos de compromiso norteamericano y frente a su propia opinión pública. Es que señaló que hay un vínculo entre el régimen iraquí y la red terrorista transnacional de Al-Qaeda que actuó el 11 de septiembre contra Estados Unidos. Es inimaginable que Bush un día de estos diga, muchachos, me equivoqué, vuelvo atrás. Si una cosa semejante ocurriría, sería una derrota política para los Estados Unidos de una envergadura muy superior incluso a la que experimentó con los ataques terroristas del 11 de septiembre. Ahora, Castro, ¿da lo mismo que lo haga en solitario o con apoyo de sus aliados, con una crisis en la OTAN y con buena parte de Europa en contra? ¿Da lo mismo? Bueno, como usted lo señala, la decisión norteamericana de enfrentar y de actuar contra Saddam Hussein, el régimen iraquí, ha puesto en crisis los organismos internacionales, el Consejo de Seguridad, la Comunidad Europea, la OTAN. Lo que ocurre es que esta crisis es también una divisoria de aguas. En el caso del Consejo de Seguridad está el enfrentamiento con Francia y Alemania. Pero al mismo tiempo lo que hay es el respaldo de Gran Bretaña inequívoco. Lo que está en el caso de la Unión Europea está acompañado por el respaldo de España, Italia, de los nuevos países que se han incorporado a la Unión Europea, que son Polonia, la República Checa, Hungría, la totalidad de los ex países comunistas, encabezados por los 3 países del Báltico, más Rumania y Bulgaria. En definitiva es una divisoria de aguas, en donde lo que hay es un realineamiento de alianzas y una nueva relación entre Estados Unidos y sus antiguos aliados y los nuevos aliados. Antes de dar la palabra a Alicia Castro, que sospecho que tiene algunas disidencias con Jorge, ¿no? Los 2 Castro, pero no piensan igual. No, hoy matamos los 2 pájaros con un tiro. Mandamos Castro, hacemos una pregunta y se cumplimos. Vamos a comunicarnos con Teresa Bo. Teresa Bo es una periodista que además es experta en temas del Medio Oriente y está en el Medio Oriente. Está en Amán, la capital de Jordania. Teresa, ¿cómo le va? Sí, buenas noches, Mariano. Bueno, Teresa, ¿cómo se ven las cosas? Acá estábamos discutiendo recién si la guerra era inevitable. Y Jorge Castro decía que él cree que sería casi inimaginable pensarlo a Bush dando a marcha atrás así, en frío. Allí, ¿cómo se viven las cosas? Bueno, la verdad es que después del reporte de Hans Blix ante las Naciones Unidas, nos quedamos todos un poco desorientados, ya que parecía que una guerra era inminente. Pero bueno, la realidad es que hoy aquí lo que se siente es que Estados Unidos tiene más de 100.000 soldados en la región, portaaviones, y están llegando todos los días más. Y todo parece, es decir, salvo que suceda algo increíble o que realmente se esté tomando conciencia, ¿no?, en Estados Unidos de la gravedad de la situación, ¿no?, porque parece a veces que se viven un poco de lejos todo esto que está pasando, que puedan dar vuelta a la situación. Teresa, usted conoce profundamente el mundo árabe, tiene su maestría en Relaciones Internacionales especializada en los árabes, está en Amán, está en el mundo árabe. ¿Usted percibe cómo sería la reacción en el mundo árabe si la guerra ocurriera?
Bueno, creo que hay una reacción, una doble reacción acá, ¿no? Una es la de los gobiernos árabes y la otra es la de la gente. La gente acá lo toma todo como una guerra en contra del Islam, una guerra en contra de una civilización. Los gobiernos, por su parte, especialmente el jordano, está, por un lado, intentando evitar una guerra, pero al mismo tiempo se sabe que hay soldados americanos operando acá en la frontera cerca con Irak. Se sabe que muy factiblemente puedan tener, intervengan, digamos, en un momento, en un ataque en contra de Irak. Entonces es una dicotomía bastante grande, ¿no? Como que por un lado intentan salvar su rostro frente a la población, negando que están apoyando a Estados Unidos, pero al mismo tiempo le están prestando sus bases. Gerardo. Sí, Teresa, ¿qué tal? Gerardo Rosín. Vos que estás ahí, me interesa saber qué dice la gente. Sabés que ayer hubo movilizaciones muy grandes en las principales capitales del mundo en contra de la guerra. Y mi pregunta es la siguiente. Para la gente que está ahí, ¿es importante ese movimiento o están completamente resignados y creen que la guerra viene igual? Bueno, acá generalmente se suele agrandar, tal vez teniendo razón, ¿no?, lo que es el poderío norteamericano. La gente, estuvimos ayer nosotros en la manifestación que hubo acá en Jordania, los principales partidos islámicos dentro del país llevaron a cabo una manifestación enfrente a las Naciones Unidas pidiendo y gritando no a la guerra, ¿no? Acá el sentimiento generalizado es que esta guerra se lleva a cabo por petróleo, que es injusta y que no vale la pena mancharse las manos de sangre, ¿no?, por digamos, lo que es la economía o lo que es lo que es el petróleo en sí. Pero la gente acá en la calle está totalmente, por supuesto, en contra. Incluso muchos vienen a decir, nosotros sabemos que Saddam Hussein es malo, pero mucho peor es intervenir en la política interna de un país como puede llegar a pasar en los próximos días y como ya ha pasado. Pero lo mismo digo, no son países, no nos olvidemos que a pesar de que, por ejemplo, en Jordania, que es en donde yo estoy, es una monarquía, la gente tiene mucho miedo a hablar, tiene mucho miedo a oponerse al gobierno, hay versiones que circulan por la calle, que mucha gente los meten en prisión por hablar en contra del gobierno. Entonces muchos se han quedado en su casa simplemente por el hecho de que están en contra, pero se han quedado porque tienen miedo, ¿no?, que es una realidad acá y uno lo vive todos los días. Teresa, muy breve, simplemente, ¿se cree que estalla nomás la guerra y cuándo estalla? Bueno, acá cambiamos todos los días una fecha diferente. Nosotros, calculo, nos estamos yendo para Bagdad el miércoles. Entre los periodistas ahora se habla del 4 de marzo, pero también son más versiones que otra cosa. Dicen que la CNN tiene la idea generalizada de que va a ser el 4 de marzo. La realidad es que la verdad no saben nada, ni los periodistas que están en Bagdad, ni la sensación que hay acá. Lo único que podemos decir es que hay tropas americanas que están llegando todos los días más, están llegando fuerzas especiales americanas. El Washington Post recientemente ya avisó que hay fuerzas especiales americanas dentro de Irak que entran y salen anoche para estar marcando blancos para lo que sería un ataque. Da la sensación de que Estados Unidos ya tiene en su cabeza lo que quiere hacer, ¿no? Y ya no parece que haya una vuelta atrás. Queda por verse me parece que los próximos días van a ser bastante definitivos. Muchísimas gracias, Teresa, desde Amán. Y bueno, supongo que la tendremos el domingo que viene desde Bagdad, me dice usted. Seguramente, Mariana, esperemos que todo vaya bien. Bueno, le deseo lo mejor. Gracias, Teresa. Un beso grande. Alicia, había esta especie de contradicción, ¿no? Vio que dijo por ahí, Teresa Bo dice, la gente sabe que Saddam es un dictador, pero quieren que peor siga la guerra. Bueno, sin duda, es que los que estamos en contra de esta guerra, el Bloque por la Paz, que es un bloque que ha movilizado ayer a 10 millones de personas en todo el mundo, como usted reseñó al comienzo de este programa, el Bloque por la Paz que integra, por cierto, el Papa, el gobierno de Francia, el gobierno de Alemania y la ciudadanía de todos los países del mundo, que se ha expresado con millones de personas ayer en las calles de aquellos países cuyos gobiernos, como en el caso de Inglaterra, apoyan a la ofensiva guerrera del presidente Bush. Este Bloque por la Paz no es que esté apoyando a Saddam Hussein, el Bloque por la Paz está en contra de una guerra petrolera,
por supuesto que en la base de esta guerra y de este intento de dominación está el petróleo. Y así como lo reseñó Escudé, en su caso defendiéndolo, en mi caso lo voy a hacer rechazándolo, tenemos un retroceso a un tipo de imperialismo clásico, el imperialismo del siglo XIX. Son los mismos, el mismo discurso hegemónico, son los mismos métodos. La conquista de la India, digamos. La ¿no? India, exactamente, el siglo XIX. Es decir, los mismos discursos, los mismos métodos, es simplemente el intento de dominar regiones con medidas financieras, como en el caso de la Argentina, la política de los Estados Unidos vehiculizada por el Fondo Monetario Internacional, o con acciones financieras como en este caso. Ahora, acá yo creo que, yo decía al principio también en la introducción, me gustaría que ustedes dos nos digan lo que piensan. Me parece muy difícil el ni. Yo creo que el gobierno argentino dijo, no vamos a acompañar militarmente, pero vamos a acompañar sanitariamente. Ahora, Mariano, ¿no? sabemos lo que están en contra. O sea, hay un movimiento de gente. ¿Hay algún movimiento argentino que esté claramente a favor? ¿Cuál es la opinión de los candidatos a presidente? Pues digo, se viene una guerra y estamos como si... No, yo creo que están con el ni. Bueno, Por ejemplo, Rucauf está en el ni. Esto es muy impactante porque la Argentina está teniendo comportamientos que la pueden dejar aislada del ámbito internacional, y creo que lo que no podemos ignorar... Pero comportamientos ambiguos, o sea, que no define. Claro, y además que no está mirando, parece que hay muchos políticos más ocupados en la interna de la provincia de Buenos Aires que en la definición de la Argentina como nación y como Estado frente a la ofensiva guerrera del presidente Bush. Y digo esto porque esto nos está sucediendo en nuestro territorio. ¿Cómo es la ofensiva del presidente Bush en nuestro territorio, en el continente? Porque es imprescindible tener una visión continental frente a esto. La Argentina tampoco puede responder aislada. Es decir, la militarización de la región a través del Plan Colombia. El hecho de que en la Argentina, que es muy significativo desde mi punto de vista, los Estados Unidos hayan mandado como embajador a un nativo cubano, funcionario operativo de la CIA. La intervención de los Estados Unidos apoyando el golpe contra el gobierno democrático del presidente Chávez. Es decir, los Estados Unidos están tomando también injerencia en la política económica, en la política de la región, y están intentando militarizar nuestro territorio. Ahora, la pregunta es qué debería hacer la Argentina, si mantenerse dentro de lo que es la ONU, esperando que trabajen, que sigan trabajando los inspectores, o, no sé, como hizo el menemismo en el pasado, acompañar más firmemente a los Estados Unidos. Y ante todo lo que conviene es tratar de situar cuál es la naturaleza del problema, porque esta situación que se presenta con Irak es inseparable del 11 de septiembre. La conclusión que sacó el sistema norteamericano, no solo el gobierno, sino los grandes medios de comunicación, la inmensa mayoría de los dirigentes del Partido Demócrata, por ejemplo, hay que tomar en cuenta que el New York Times y el Washington Post respalda la intervención militar, es que desde el punto de vista del mantenimiento de la seguridad interior de los Estados Unidos, a partir del 11 de septiembre el único camino es establecer un sistema de seguridad global. Esa es la excusa, ¿verdad? Claro, acá la pregunta es esa. Por eso los sectores... Si Bush miente y está diciendo que aquí el tema es el terrorismo y las armas biológicas y químicas, o si realmente quiere controlar la región y el petróleo. Bueno, por eso el bloque por la paz cree que el eje del mal el eje del mal es el eje no es Bush contra el terrorismo internacional. El eje del mal efectivamente es Bush y Al Qaeda. Sí, porque, mire, un solo dato, porque efectivamente creo que tenemos que volver al 11 de septiembre, voy a acordar con Castro plenamente. El 26 de septiembre del 2001, por la poca relevancia que tenía el anticipo de esta guerra en los medios, nos vimos forzados a pagar una solicitada en el diario Clarín, que encabezamos, un llamamiento a los parlamentarios del Mercosur por la paz, la libertad y la justicia, donde al mismo tiempo que, por supuesto, repudiamos el atentado terrorista, advertíamos, en orden a nuestras responsabilidades, nuestros deseos de futuro y las ilusiones de progreso para todos, rechazamos la idea de combatir a la violencia irracional ahogándola en sangre, usando el mayor poder militar del planeta al servicio del rebaño. Ustedes tienen una opinión diferente, clara, o sea, está claro ya, respecto de la guerra. Mi pregunta es... ¿Bin Laden es funcional a la ofensiva guerrera del presidente Bush? De algún modo te cambio de tema. Bueno, de hecho fue financiado y armado por los Estados Unidos, Bin Laden. Por eso, tiene opiniones diferentes respecto de el origen, de la causa de esta guerra.
¿Qué creen que va a pasar con la Argentina si se desata la guerra finalmente? ¿Cómo creen que nos va a salpicar? No solo el drama, digo, si puede haber atentados, si económicamente puede tener alguna repercusión. ¿Cómo imaginan ustedes ese escenario? ¿Estalla la guerra? ¿Cómo imaginan a la Argentina? Sí, además, ¿qué pasa con siguiendo lo que dice Gerardo, con el petróleo y con la inflación, ¿no? Bueno, un elemento importante con respecto a lo que esto puede afectar a la Argentina es que ya hay un aumento del precio de todos los commodities y esto a su vez está mejorando de manera indirecta el precio de los commodities agrícolas, de los cuales la Argentina es uno de los grandes exportadores mundiales. También mejora el precio del petróleo y también mejora por consiguiente la condición de la Argentina como país exportador de petróleo, aunque no sea uno de los grandes productores mundiales. El dato que conviene tomar en cuenta en este sentido es cuáles son las características de la guerra. Si la guerra es un conflicto corto, con resultados contundentes, de acuerdo a los objetivos de los Estados Unidos, la previsión puede ser exactamente la que realiza, por ejemplo, las grandes transnacionales del petróleo. Las 5 grandes transnacionales del petróleo lo que están previendo es que en un plazo de 6 meses a un año el precio del crudo cae a la mitad o menos en el mercado internacional. ¿Qué es una guerra corta? Porque corto puede llegar a ser el ataque de Estados Unidos, pero la reacción, ya lo anunció Bin Laden, terrorista a nivel mundial, no va a ser corta. En la primera guerra del Golfo, la ofensiva de los Estados Unidos y de los países aliados fueron 100 horas. La potencia militar de los Estados Unidos hoy es cualitativamente superior a lo que era entonces. Ahora, Jorge, claro, pero si nosotros apoyamos esta guerra, ¿quedamos más expuestos de futuras represalias? Yo creo que vamos sin duda. Claro. Con el precedente de la AMI y de la Embajada de Israel, ¿no? Bueno, lo que está en juego no es simplemente un conflicto. La enorme fuerza que han tenido las manifestaciones a favor de la paz, sobre todo en Europa, está vinculado al hecho de que acá lo que está en juego no es simplemente la paz o la guerra, sino la hegemonía norteamericana en el plano mundial. El objetivo de los Estados Unidos en este conflicto no consiste simplemente en la derrota militar de Saddam Hussein, sino en reorganizar institucional, económica y financieramente a Irak y por extensión a todo Medio Oriente. En definitiva, este es uno de los cambios de mayor importancia en la historia del mundo contemporáneo. Da la sensación, a ver si me equivoco, da la sensación que, digamos, Estados Unidos nunca tiene una guerra final. Cuando fue la guerra del Golfo, digamos, la idea final era terminar con Saddam Hussein. Se les escapó. De hecho, hoy es otra vez la caricatura en cuestión. Después, cuando vino el 11 de septiembre, fueron contra Bin Laden. Y a Bin Laden no lo agarraron nunca, lo siguen buscando. Y ahora es la guerra de vuelta contra Saddam Hussein. Digamos, nunca hay una guerra final, siempre hay otra. Fernando, mira, yo acabo de leer ahora en el verano un libro que se llama Matanza y Cultura, donde demuestra que las potencias occidentales, y sobre todo Estados Unidos, están donde están porque han ganado una serie de guerras. Bueno, los Estados Unidos... No es porque están así, porque son más competitivos. ¿Necesitan la guerra, Mariano? Bueno, el hecho es que ganaron la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, después tuvieron guerras cada 5 o 6 años, son guerreros. Pero, y deben su posición en el mundo a que han ganado las guerras. Lo demás es medio como... En 1800 ya hicieron una guerra contra México por el petróleo. Pero eso. quiero decir, me parece que nosotros tenemos que profundizar este tema porque la Argentina es un país petrolero. Tenemos que saber que el petróleo es un recurso no renovable y tenemos que revisar nuestra política energética a la luz de la guerra que viene, ¿no? Yo creo que hay iniciativas en este sentido de que el Estado tiene que tomar, por ejemplo, a través de una Agencia Nacional del Petróleo, control sobre nuestros recursos estratégicos, como es el petróleo. Pero me gustaría profundizar un poco lo que dijo Castro. ¿Cuál sería el precio que pagaría la Argentina si, resignando aún más su soberanía política y económica, aceptara un orden hegemónico unilateral? Porque el mundo desarrollado... ¿Pero podemos impedirlo? Si no puede Alemania o Francia. La Argentina podemos impedirlo, porque fíjese que en la Segunda Guerra Mundial hicimos eso. Nos quedamos al margen y nos tiraron al córner. No, yo creo que no se puede ser neutro para responder a su pregunta. Yo creo que la Argentina institucionalmente, y por eso estamos pidiendo una sesión... La neutralidad... No, institucionalmente la Argentina se tiene que pronunciar. Nosotros estamos pidiendo una sesión especial en la Cámara de Diputados para el próximo martes. Creo que esto es una cosa que trasciende completamente la cuestión partidaria. Tenemos que tomar conciencia que es una cosa importantísima para nosotros. Castro acá, por sí o por no. Sí, ¿Que Menem acompañaría a Estados Unidos? Bueno, él ha dicho públicamente que respaldaría a Estados Unidos, claramente. Bueno, yo para redondear un poquito, porque tenemos que seguir con otros temas del programa, yo le diría esto, ¿no? Hice 2 preguntas al principio. ¿Es inevitable la guerra? La guerra es difícil de imaginar, porque es algo tan espantoso, pero imaginarlo a Bush, con la cola entre las piernas, volviendo para atrás, es imposible de imaginar. Por eso no creo que la guerra viene, ¿no? Por un problema de observación.
Ahora, la Argentina, ¿qué debe hacer? Entonces tenemos que hacer nosotros. Y yo me acordaba de Maquiavelo, ¿no? Y lo que usted decía. Maquiavelo decía, nunca seas neutral. ¿Por qué? Porque si gana, el que gane no te va a considerar aliado, te va a tratar de perdedor. En cambio tenés que apostar, sí o no, con o contra. Esto me parece a mí, además no está la Unión Soviética del otro lado. Así, antes Perón hizo la tercera posición, oiga, dos grandotes. Yo decía, bueno, ¿sabes qué? Con ninguno de los dos. Pero no hay dos grandotes ahora. Yo creo que tenemos que apostar, y esto es dramático. Es dramático de cualquier manera, porque es dramático. Si nos ponemos a favor de Estados Unidos, va a haber mucha repercusión interna y va a ser bravo. Y si nos ponemos en contra, vamos a sufrir consecuencias. Es decir, que yo creo que quizás nos quedáramos así con esta duda, ¿no? El ni no sirve. Va a tener que ser el sí o el no. Después de los auspicios, Hugo Consi. Las siguientes empresas. Está llegando Hugo Consi, Mariano, me avisan, ¿eh? Muy bien, pero llegó Patti. Y tenemos muchas preguntas para usted, Patti, pero muchas. Primero, Menem. ¿Usted es el candidato de Menem a la provincia de Buenos Aires o no es? Yo soy candidato de un frente con Acción por la República y el PAUF está abierto a otros frentes que seguramente se van a ir avanzando esta semana a la otra, donde tenemos total independencia y creo que, y ustedes van a ver en la lista del 28, muchísimos hombres que previenen del justicialismo que no quieren volver al justicialismo, siguen siendo peronistas y van a estar en las listas nuestras seguramente. Ahora, ¿qué va a hacer el doctor Menem? Bueno, yo no tengo idea. Sí sé que lo vamos a apoyar al doctor Menem. De todos modos, ustedes apoyan la candidatura presidencial de Menem. Lo que no saben es si Menem los apoya a ustedes. A mí me desconcertó esta última etapa, Pati. La verdad, porque usted lo tuvo a Menem en algunos actos, exteriorizó, hizo público su apoyo a Menem, y Menem le abre el juego a otros candidatos como Coan o Pierri, que no se saben qué capacidad de crecimiento tienen en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Sabe lo que pasa? Es que nosotros no nos queremos meter en un tema interno del menemismo y el justicialismo. Sí sostengo y creo que en la provincia de Buenos Aires el menemismo tiene que tener una renovación muy importante. Ahora, ¿pero usted tiene la necesidad de quedar pegado con Menem o no? Mire, nosotros no somos panqueques. ¿Sabe lo que pasa? Que nosotros no somos panqueques que andamos de un lado a otro. Lo definimos hace mucho tiempo, cuando se fue Menem de la presidencia, y no nos damos vuelta. Está bien, pero igual el candidato es usted, no Menem, en la provincia de Buenos Aires. Pero hemos dicho que apoyamos a un candidato a presidente, y la fórmula Menem-Romero es la que vamos a apoyar. ¿Cuándo lo vio a Menem por última vez? Hace bastante tiempo, no sé mucho. ¿Y la última vez que habló también hace bastante? No, cada 15, 20 días lo hablamos por teléfono. ¿Y usted la última vez que habló con él, qué percibió? ¿Que lo bancaba o que no lo bancaba? Es que nunca hemos hablado de este tema. El martes voy a tener una reunión con el doctor. Disculpa que me meta en un tema quizás privado. ¿Y de qué hablan entonces? Porque la verdad que es un tema importante para usted. No, pero en general nosotros hemos tomado la posición siempre de apoyar a Menem. Y nunca le hemos dicho que se pronuncie sobre la provincia de Buenos Aires. Pero discúlpeme, está hablando por teléfono con Menem. No me diga que no trata de tirarle la lengua a ver si lo va a bancar o no. Eso es lo que... Aparte, ¿no le pidió explicaciones de por qué esto de Coan y Pierri? Pero nosotros no lo condicionamos a Menem para que nos apoye como candidato a gobernador. Y entonces, pero está bien, pero digo, ustedes es un amor incondicional. Pero el amor, o sea, es un amor no correspondido. No, es una posición que tomamos y a mí no me gustan los dirigentes que se dan vuelta de acuerdo a las necesidades electorales. Después del 27 si Menem de elige abril, un candidato a gobernador, dice, supongamos que Menem pierde, ¿no? Sí. 27 de abril, 18 de mayo, segunda vuelta, que hay, porque tenemos un informe especial donde vamos a demostrar que hay segunda vuelta y quiénes son los candidatos. Hay segunda vuelta, Menem no gana, no es el presidente de la Argentina. Patti sigue haciendo campaña, por supuesto, para gobernador. ¿Y qué va a hacer? ¿Y cuál es el problema? ¿Vamos a ganar la gobernación? No, bueno, que ya arrancó perdiendo, porque ya arrancó perdiendo el candidato que... Pero quédese tranquilo que va a haber se va a dividir tanto el justicialismo en la provincia de Buenos Aires, que nosotros tenemos las puertas abiertas para albergar muchísimos hombres y mujeres, siempre y cuando no quiten votos. ¿Cómo? Que no sean piantavotos. No sean piantavotos. Usted antes dijo algo acerca de la renovación cuando le preguntamos por Pierri y Coan.
¿Usted no considera que hacían la renovación? Yo, sin decir quiénes son los hombres que tienen que dar un paso al costado, creo que el menemismo en la provincia de Buenos Aires tiene que tener una profunda renovación. Porque cada vez que me parece que aparecen nombres, Menem se cae en la encuesta 2 o 3 puntos, hoy tendría que estar 4 o 5 puntos arriba Menem. Ahora, ¿cómo es una renovación del menemismo sin que se renueve Menem? Pero Menem crece cada vez más. Cuando no crece Menem es Pero la porque a lo renovación mejor pasa por si se crece o alguno no se del crece. entorno sale a la palestra. Pero pasa por si se crece o no se crece. O sea, Menem pierde cuando sale el entorno de Menem. Yo creo que sí. ¿Quiénes, por ejemplo? No entro en el terreno de los nombres, pero nadie puede ignorar que en la provincia de Buenos Aires, cuando avanza alguna intención de ser candidato fulano o mengano, ¿Fulano y Menem Mengano cae. son los que dijo Diego? Es muy difícil de entender todo esto. ¿Cómo Incluso no? porque... Quédese tranquilo que los que están detrás de la cámara entienden. Entienden, ¿no? Yo Fulano es Coan y Mengano es Pierre. Pero además, vamos a hacer nombre. Usted no diga Yo nada. creo que tiene que haber una renovación. Lestelle, ¿suma voto? Robin Fernández, ¿suma voto? Galmarini, ¿suma voto? Pero eso lo tendría que responder Menem, ¿no usted? Bueno, yo creo que tiene que haber una ¿Y renovación. esto? Si hay renovación, Menem, no sé si gana en la primera, pero que saca una enorme ventaja en la primera... En una encuesta que preparó el gobierno o que pidió el gobierno, Menem está primero en el territorio de Duhalde. Por poquito, ¿no? Pero, Pero no tengan ninguna duda que Menem gana, no sé si en la primera vuelta, pero que gana la elección en la... ¿Qué duda? Las encuestas dicen otra cosa, ¿eh? Bueno, Bueno, las no, encuestas- hay un voto de vergüenza las muy encuestas- alto, pero no. Pati, ¿y a qué rival? Bueno, usted lo va a decir que no, me va a decir que no le tiene miedo a nadie, porque ya lo conocemos. No, yo respeto a todos. Bueno, ¿y a no cuál lo respeta subestimo a más? nadie. ¿A cuál respeta más? ¿A cuál le tiene más miedo? Electoralmente hablando. Yo creo que el aparato justicialista va a sumar y creo que es de respeto. A mí me parece que es nuestro rival. ¿Pero cuál es su rival más claro? No peronista, ¿Rico? justicialista, que Pero son usted, dos cosas ¿quién distintas. cree que es su rival más claro en la provincia de Buenos Aires? ¿Solá, Bueno, Rico? ¿Va a ir por dentro o por afuera? ¿Va Por a hacer afuera, alianza por con afuera, Solá va a ir. o no? No, va por afuera. Va por afuera. Yo no me jugaría. Bueno, pero en un escenario No, donde no, Rico pero por claro, afuera. planteemos así. Hoy en la provincia de Buenos Aires, si uno le pregunta a alguien medianamente informado, le dice acá hay 3 Sí. candidatos, ¿no? A gobernador. Usted, Rico y Solá. ¿No es cierto? ¿Usted a quién considera de ellos su rival más peligroso electoralmente? Yo creo que Solá va a ser el rival nuestro. Más que Rico. Lo que pasa es que no lo veo a Rico con crecimiento. Ahora, Rico disputa digamos, la franja electoral más con usted que con Solá. Digo, por el discurso de cada uno de ustedes, ¿no? Puede ser, pero nadie imagina que seamos iguales. Somos totalmente Por distintos. ejemplo, él alguna vez que vino en lo económico se mostró, si uno quiere, muy de izquierdas. ¿Usted piensa como Rico en lo económico? Por supuesto que no. No. Yo no creo. Sí, Él sí. dijo que Con había que ese emitir discurso, dinero, que controlar la renta nacional. ¿Cómo vivió, Pati, el tema este que lo tuvimos a Solá el domingo pasado? El no de Chiche. El no es un ni, es un no. Duhalde y Chiche, ¿realmente usted cree que se van el 25 de mayo a su casa? ¿Cómo vive todo ese tema? Bueno, primero nosotros esperábamos el no. Yo creo que no hay demasiado acercamiento ideológico y la forma de administrar el Estado o la provincia entre Chiche, Duhalde y Solá. Me parece que son un abismo de distancia en lo que los diferencia. ¿Quién es Si mejor? yo fuese... ¿Quién es mejor? No sé quién es mejor, es un problema... Bueno, si nosotros vemos que la situación de la provincia de Buenos Aires no está nada bien, recuerde que Chiche y su esposo eran los gobiernos nada más que hace 3 años. ¿Y cuál es la situación de la provincia hoy con Solá? Realmente ninguno de los dos han hecho mérito demasiado. Ahora, si yo fuese Duhalde, yo pediría que en abril sean las elecciones. Si yo fuese Menem, creo que sería mejor en octubre. ¿Por qué es eso? En algún momento hay que dar aumento de sueldo a los obreros. ¿O van a pensar que los obreros pueden seguir así? Pero ya hay aumento de sueldo. Los 130 pesos y muchas empresas están subiendo salario. No, pero la mayoría, por supuesto. O sea, usted lo que quiere decir es que En la algún- mayor usted cantidad de sabe- tiempo no, va a usted favorecer a sabe- Menem porque el país... Lo que Usted él quiere sabe que decir que se el va al verano, bombo. usted quiere decir que el veranito es corto. Pero se termina. ¿Qué es lo que pasa con el aumento de la electricidad? A lo mejor es 2 pesos en las casas, pero en la fábrica, ¿cuánto es? ¿Dónde se va a trasladar ese aumento? O sea, lo que ¿Cuánto usted va a dice- haber aumento? Si en la Argentina todo aumento por decreto se trasladó siempre a los precios. El aumento del sueldo que sí o sí tiene que venir porque los obreros no pueden más. ¿Qué es lo que va a pasar con los productos que se consumen? ¿La deuda Pati, se va a perdóneme pagar o eso. no? Sobre Yo, si eso- Vamos a hacer fuese una cosa, Duhalde, vamos a hacer sí. una pregunta a cada uno. Bueno. Final, por supuesto.
No, le iba a preguntar, muchas veces usted pronosticó un escenario de caos que no ocurrió. ¿No debería hacer una autocrítica sobre eso, dado que ahora está de nuevo diciendo que se viene una ¿Y suba de usted por qué inflación? piensa que no va a haber un caos? ¿Usted No, se yo cree... no pienso nada, le pregunto. Usted pronosticó caos y eso no pasó. Bueno, dígame si no hay anarquía, o la gente reconoce la autoridad constituida diariamente. Cada vez hay más efervescencia. Yo espero que no ocurra, pero ¿qué ocurre si viene un presidente que no logre manejar las situaciones de piqueteros y la anarquía que se vivían avanzando? Hoy no sucede nada. ¿Se mantendrá en el tiempo? Pati, cuénteme, usted habla mucho de las encuestas. Dígame cómo están cada uno de los candidatos según su información. Yo la que conozco, la de Rubí, hace 20 días, que la publicaron ustedes también, estamos primero. De todos modos, falta 11 y pico, no sigue Rico, tercero Solá. Estaría entre Rico y usted la provincia de Buenos Aires. No sé, Papito. creo que... Mire, Papito. ¿por qué? A ver. No, digo, es una opción. La verdad que para... Bueno, Papito, después tiene que explicar por qué. agarrarse la cabeza los No, funcionarios está que muy bien. roban, los chorros, los vecinos, ¿qué problema van a tener? No, si yo usted soy sabe gobernador? que por ahí hay una buena parte del electorado, un perfil más progresista, que cuando mira para arriba tengo a Pati o a Rico, y bueno, sí, deben decir, Pero la papito, gente, ¿qué no van a- le- qué van a- la gente común no le interesa lo que es el progresismo. Eso son parte del periodismo y a lo mejor algunos partidos políticos. La sociedad le importa que opine, o sea, le importa que no robe nadie, le importa que no metan la mano en la lata a los ministros, tener trabajo y tener paz. Después lo otro... Le quería preguntar sobre los piqueteros, antes se metió cuando hablaba con Diego con el tema piqueteros. ¿Qué va a hacer con los piqueteros en la provincia de Buenos Aires si es gobernador? Mire, los piqueteros lo une no una ideología, sino la desgracia. Si hay trabajo genuino, yo creo que los piqueteros no va a haber tanto. Pero eso no va a pasar rápido. Los piqueteros ¿Por qué van a no? seguir estando. La provincia de Buenos Aires tiene Porque usted dinero, no va a lo que poder- no tiene que hacer es regalarla. Porque no como le la va a poder regala. dar trabajo de un día para el otro a todos los desocupados de la provincia de Buenos Aires. No, Los pero piqueteros- 500.000 puestos de trabajo en fábricas, el gobierno de la provincia de Buenos Aires puede crear. Está bien, pero los piqueteros no desaparecen. ¿Y siguen? ¿Qué va a hacer con los piqueteros? No va a haber piqueteros. Ah, no va a haber piqueteros. Ahora, con si ustedes. los piqueteros cortan la ruta, Eso es un bueno, anuncio. violan la ley, no la pueden cortar. ¿Y qué hace Bueno, usted ¿qué va a si hacer? cortan? Cumplir con la ley. ¿Va a reprimir? ¿Está bien? Y Eso sí, está sí lo diciendo, dice la está ley. ¿Qué? diciendo. ¿Una mala palabra eso? No, le estoy preguntando, ¿va a Ah, reprimir? pero no, porque ustedes lo tienen como... No cortan la ruta como un tema de Los represión. piqueteros No me es dicen ustedes, viene Pati y me dice ustedes. No, le No, estoy no, preguntando. espere, sí, espere. sí. Cumplir con la ley no es reprimir. Cuando alguien comete un delito, viene la ley y lo castiga. Pero no habría que y lo cumplir dice la con ley, no lo en castiga. todo. Que era... No habría que cumplir con la ley Por en todo. supuesto, Como en el resto y cumplen bastante. Primero los de arriba, Claro. después los de abajo. La última pregunta mía es esta, Pati. Para usted, Kirchner, ¿es de veras o está pintado? Kirchner no logra ingresar en los lugares, en la sociedad más humilde del Gran Buenos Aires. Ahí es donde más creces menos. Gracias, Pati. Después del corte, esta vez sí, está Hugo Consi. Bueno, acá está el señor Hugo Consi con sus abogados, doctores Burlando y Montemurro. Tengo entendido, señor Consi, que usted va a publicar una solicitada mañana en los diarios. Sí. ¿Y por qué sintió esa necesidad? Porque, bueno, a raíz de los hechos sucedidos, creo que no fui para nada convincente. Quise usar los medios para explicar algo que era imposible explicarlo por medio de la televisión, ¿no? O sea, se transgiversaban todas las palabras, cada una de todas las palabras que yo decía salían transformadas en otra cosa. Y en esa solicitada que usted tiene acá, ¿cuál sería el párrafo para usted fundamental o lo que permitiría aclarar lo que usted dice que no pudo aclarar? Bueno, en el párrafo principal donde arranco es que Horacio Consi, o sea, mi hermano, ¿no?, es víctima de una tremenda, perversa y brutal injusticia. Y todo habla muy prolijamente de cómo sucedieron los hechos, de cómo se manejaron los hechos, aprovechando que yo no tenía... Si bien yo tengo un abogado, el doctor Pérez, ¿no?, que es un abogado familiar, y él fue el que, viendo que no sobrepasaban
la situación nos sobrepasó, me recomendó al doctor Burlando, ¿no? Consi, para empezar, Sí. es casi un tema de cómo llamar a las cosas. ¿Por qué usted dice que su hermano es un fugitivo y no un prófugo, cuando en realidad es un prófugo? Sí, en realidad para la verdadera justicia sería, es un prófugo, ¿no? La idea Técnicamente es un prófugo. es prófugo, por supuesto, y de ahí que se complican todas las defensas que se quieren hacer, porque hasta tanto Horacio no se entregue, no puedo presentar, ni siquiera yo puedo declarar ante el juez. Todos los testigos que tenemos no han podido declarar. Pero la idea de decir que es un fugitivo es... yo creo realmente en la justicia, ¿no? Me solidarizo plenamente con la mamá de Marcos, porque realmente debe ser tremendo para la madre no saber qué es lo que realmente pasó. Yo lo que he gritado a los cuatro vientos es que funcionarios de San Isidro han encontrado de un día para el otro un culpable. ¿Cómo los funcionarios de San Isidro? No la justicia. Para que la justicia pueda decidir y encontrar al verdadero homicida, creo que necesita pruebas contundentes, ¿verdad? Bueno. Ahora, ¿no hay pruebas, al menos de lo que se fue conociendo, que supuestamente son bastante fuertes, como por ejemplo las pericias sobre la camioneta? Perfecto. Yo por eso le los quería testimonios explicar, de personajes que presenciaron las todo. cosas que se nos complicó con el doctor Pérez es, yo estaba diciendo lo de la justicia, porque bueno, creo que tendría la justicia, o la verdadera justicia, por eso hablo de los funcionarios, tomar las pruebas que yo le di con dos partes. O sea, yo entregué... Claro, señor Consi, pero al no aparecer su hermano, ustedes no tienen acceso al expediente. No, Por eso pero la yo le estaba contestando. Yo entregué la camioneta. La interrupción, por favor. Yo entregué la camioneta y entregué el arma, que supuestamente dicen que mi hermano usó en el hecho. Y de ahí se fueron sucediendo un montón de pruebas que estaban relacionadas con el arma. Y lo que cuando yo me desbordé y que, bueno, pasó lo que pasó, es porque... Pero, por ejemplo, sobre el la arma camioneta hubo creo que dos pericias que determinaron que había sido chocada por la Está bien. camioneta de Nosotros tu hermano. tuvimos acceso al remis y el remis tiene la puerta, el guardabarro, punta de eje rota y el motor desplazado. Sí. Y están diciendo que están buscando en la camioneta que está rayada la puerta. Bueno, pero las pericias no dicen eso, las pericias judiciales. Yo quería hacer una aclaración. ¿Pero dicen eso o no Y dicen tal vez, eso? sí, voy a hacer una aclaración. Puntualmente lo que pasa detrás de la causa Consi son una serie de irregularidades que la defensa obviamente está buscando y la tendencia es demostrar un sinnúmero de situaciones que seguramente van a acreditar la inocencia del señor Horacio Consi. Puntualmente respecto de las pericias, que digamos son un capítulo fundamental en el libro de una instrucción en una causa, nosotros creemos que ese capítulo está mal escrito. Y puntualmente ese capítulo está mal escrito porque en función de la información que nos ha brindado el señor Consi hasta el día de la fecha, podemos prácticamente asegurar que el arma que se dice hoy fue la que efectuó los disparos en contra de determinada cantidad de personas, donde resultó el señor Schenone fallecido, no fue el arma utilizada en el crimen. Eso es lo que a mí menos me cierra del caso. Consi, son dos preguntitas, la primera lleva a la segunda. ¿Usted cree que su hermano es inocente de verdad? Tengo la plena seguridad. Ok. Si usted, vamos a ponerlo solo como un ejemplo, pensara o supiera que su hermano es culpable de esto, ¿usted lo defendería con la misma fuerza? ¿Le puedo contestar de otra Sí. manera? Yo entregué el arma que dicen que es el arma homicida, ¿verdad? Bueno, el arma fue peritada, no sé por quién, sin abogados defensores, sin mí, sin mi presencia, sin presencia de abogados. Vamos a poner a mi hermano y a los funcionarios del otro lado. Vamos a peritar el arma, ¿verdad? Si el arma es el arma homicida,
mi hermano tiene que ir a cadena perpetua. Y si el arma no es el arma homicida, ¿qué? Bueno, es que a eso quería llegar yo, porque le voy a decir una cosa. Usted lo cuestionan, de hecho, como empresario, lo cuestionan por distintas cosas. Sí. Por lo único que no se lo puede cuestionar a usted como hermano. ¿Cómo? Por lo único, por lo que eso. usted no se lo puede cuestionar es Yo como hago hermano. cualquier- Y a mí lo que más me ha servido de todo este caso es lo siguiente. Yo tengo la convicción, usted me lo puede desmentir, no sé si me pueden hacer juicio por esto, que si usted tuviera el arma con la cual su hermano mató a una persona, usted no le entrega a la justicia, pero ni que lo vengan a buscar de la OTAN. O sea, esa es la impresión que yo tengo. Eso es lo que más ruido me hace. Usted entregó un arma que Sobre la base de ese razonamiento estamos trabajando no solamente ¿Quién en función puso de la, el arma, en entonces, función de según la la hipótesis de información ustedes? que nos brinda. Yo creo que lamentablemente hoy me comprometo el día adecuado a traer la primicia acá a este programa. No podemos hablar mucho del tema porque sinceramente se pueden abortar un sinnúmero de situaciones que seguramente van a comprometer a muchos funcionarios. Por eso, el señor Consi hablaba claramente de justicia y hacía una marcada diferencia con lo que son los funcionarios de la justicia actual. Me da la sensación, me da la sensación que para que Hugo Consi hable así como está hablando, él acaba de decir, si el arma que yo entregué es de arma vencida, que le den cadena perpetua a mi hermano. Y sabiendo, como dice Gerardo, que lo que no se puede negar es que es buen hermano, y que está convencido de que esa arma no es la asesina. Por supuesto, pero quisiera que cuando hagamos el peritaje del arma me den la garantía que si no es el arma, los funcionarios tengan cadena Yo perpetua. puedo hacer una pregunta porque volver sobre el tema, porque yo pregunté por una camioneta y me contestaron sobre el arma. ¿Puedo, digamos, Sí, ¿me pueden contestar sobre la camioneta? Sobre lo que sea cuestiones judiciales, preferiríamos responder los abogados, porque somos los que hemos tenido Me acceso parece al perfecto. expediente. Bueno, si las pregunto a ustedes no hay problema. Las pericias, y en 2 ocasiones, ¿no determinaron que la camioneta de Horacio Consi tuvo contacto con el remis? Yo le voy a aclarar una situación que vulgarmente se puede entender, no cualquiera lo puede entender. Una camioneta como la que buscaban los funcionarios policiales y judiciales, similar a la del señor Horacio Consi, hay infinidad pintadas el mismo día, infinidad pintadas con el mismo color. ¿Hay infinidad pintadas el mismo día con el mismo color? Se habló muchísimo de una filmación. ¿No hay un video? Se habló muchísimo de ese video y como todos sabemos lo que son las pruebas por video, ¿no? Son bastante, o sea, en definitiva pueden resultar una prueba. ¿Usted lo vio el video? El video no se directamente no se ve ni patente y se ve recién la cola trasera del vehículo que supuestamente sigue a un vehículo similar al remis. O sea, no se ve patente, no se ve... Pero el vehículo es similar al de Horacio Consi y Similar, el vehículo similar, que sigue... Pero si no sé, tendríamos que hacer me parece que la estadística corrobora lo que dice la defensa y no la fiscalía. Infinidad de vehículos en esa zona. pregunta porque es la que... ¿Las pericias dicen o no dicen eso? La pericia dice eso y también dice que... Dice que es la camioneta de que Horacio. el arma entregada por el señor Hugo Consi es el arma homicida. O sea, ustedes sospechan de que las pericias son truchas. No, yo puedo agregar algo. Dicen que en el remis se encontró pintura de una camioneta que es de las mismas características y de los 5 años de fabricación de la marca Cherokee. Después los comentarios que habían sobre que en la camioneta se encontró rastros de pintura son todos falsos, porque si se encontró rastros de pintura no se arregló la camioneta. Y si se hubiera encontrado camioneta bajo la pintura, el que arregló la camioneta ni siquiera la masilló, la pulió, la pintó arriba del coso. Y por último, si se hubiera encontrado rastros de pintura bajo la pintura original o rastros de masilla, tendrían que haber raspado la camioneta. Consi, bueno, usted... no, en ningún momento se tocó la camioneta. Los ¿Usted peritajes de la camioneta fueron ¿Usted está en contacto visuales. con su hermano? ¿Cómo? ¿Usted está en contacto con su hermano? No. Por eso estoy muy preocupado porque no tengo ni idea de dónde está. Por eso, sobre la condición de prófugo de su hermano... Ni usted ni sus abogados tampoco ustedes están en contacto con Horacio, porque hubo una especie de manuscrito de Horacio. Eso le iba a preguntar, ¿no? Sí, sobre la condición de prófugo, si realmente él firmó esa carta que fue enviada desde La Plata, y por otro lado, si es como usted dice, que es inocente y que todo esto es una injusticia, algo armado, y cree en la justicia, usted lo acabó de decir, ¿por qué no se presenta a su hermano? Porque le dije que creo en la justicia, no en los funcionarios que están manejando las pruebas para cometer una injusticia.
Eso es lo que estoy. Y ¿Es la ahora estoy justicia más que hay, tranquilo. o no? No, hay varias justicias. Usted Yo puede creo que armar la ¿cuántas justicia. otras puede poner en justicias hay? condiciones. ¿Cómo? Que la justicia se puede poner en condiciones. O sea, previamente lo que pretende la familia y la defensa es acomodar la situación a una situación de garantismo, de garantía absoluta de defensa, como para que, bueno, tenga el juicio que corresponde el señor Horacio Conci. Ahora, se si está no es pidiendo Horacio otra cosa. Conci, ¿no? Yo le El aclaro que asesino. él está prófugo. ¿Pero qué o pide? fugitivo. ¿Condiciones excepcionales? Y le aclaro Esta es la justicia que o sea, tiene la gente tal vez se competencia. piensa que está de vacaciones en Hawái y una persona prófuga sufre tal vez más que una persona detenida por la situación de incertidumbre, por la situación que ni siquiera su familia sabe de su la verdad futuro. que no creo que esté sufriendo más que la familia de la víctima, ¿no? Yo le puedo hacer una aclaración, en doctor. esto, Puede ser, pero son dos situaciones totalmente distintas. Y sí, yo creo que la otra Bueno, discúlpeme, Volando, si él está que prófugo, lo que me decidió él, se preocupa- puede entregar mañana. Lo que me preocupa hoy... seguramente, pero Perdón, puede- no, no puede- si no encuentra una situación adecuada para ser juzgado, yo creo que está en todo su derecho de escoger o elegir el momento adecuado para presentarse en función de lo que le pueden transmitir sus abogados o su familia. O sea, Vamos a avanzar más sobre la situación del prófugo. No, pero ¿Cuál acá, era? perdón, Sí. Gerardo, pero usted dice que él tiene que evaluar el momento para presentarse cuando tenga las garantías y sus abogados le van a decir, pero acaba de decir Hugo que no está en contacto con Y nadie. usted también, entonces. Bueno, ¿cómo lo evalúa? Hay situaciones que, doctor, o sea, están dentro de lo que es el secreto profesional. Imagínese que debe O ser sea, la ustedes persona... toman contacto discúlpeme, con él, debe ser la entonces. persona más buscada de la Argentina en este momento. Sí, no se te va a escapar, no se Vamos te a va a poner escapar, una no. cuota de razonabilidad a este habría tipo que de poner preguntas, una porque yo no cuota voy a de decir si me certeza comunico o no y sí. cómo me comunico con el señor Ahora vamos a poner razonabilidad, Horacio vamos a Conci. poner razonabilidad, los busca hasta Interpol. Obviamente. Sí. Sí. Y se habló mucho de la relación de los hermanos Conci con la CIDE. Para mantener prófugo a su hermano, ustedes contaron, claro, no me lo va a decir nunca. Nunca me va a decir. Se puede Pero yo te mantener, contesto- se lo voy a te contesto plantear la- de pero te se lo voy a contesto plantear de la- otra manera. sé lo que me ¿Hay querés manera de preguntar. tener prófugo a su hermano sin tener apoyo de ninguna de las fuerzas de seguridad, ni Bueno. de los organismos de inteligencia? Estuvo recién el doctor Patti, ¿no? Bueno. No lo doctores, comisario. Bueno, Intendente. para mí es podría un doctor. Está Podría bien. ser presidente de los argentinos. Usted la apoya, Pati. En la época de él no había tantos ladrones como hay ahora. O sea, hay gente que quiere tratar a los ladrones como amigos. Depende de las circunstancias. El doctor la tiene, o el comisario la tiene bastante clara en ese sentido. Yo lo que decía es, la nación, en un primer momento, por hacer especulaciones, yo sé qué, dijo que yo lo ayudé a mi hermano a escapar en helicóptero. Digo, ¿alguno de ustedes investigó si yo tengo licencia de piloto de helicóptero? No, porque tampoco No, sostuvimos pero, eso, claro, tampoco o sea, dijimos eso. digamos. Bueno, Sí. pero si la nación lo saca en primera plana, por lo menos ¿Pero no vayan- lo dijo usted en una entrevista eso? Yo no dije nada. bueno, los periodistas de La Nación dicen que ustedes se lo dijo, Claro. por eso, Bueno. por eso lo publicaron. Bueno, por eso yo pegaba saltos hasta el techo, vuelta a carnero, dos para atrás, para adelante, te daba un grito. Bueno, pero no en helicóptero, pero lo ayudó a salir. No lo ayudé a salir tampoco. ¿Y quién lo ayuda a estar No prófugo? le ayuda a nadie. Pues vamos a la ¿Está pregunta. solo? Bueno, ¿Tiene chava- alguna relación con la CIDE o no? Pero yo, ¿tu nombre cómo es? Gerardo. Gerardo. Si en Mar del Plata perdés, tenés chicos, digo, Sí. y perdés un chico. Sí, No, pero no, qué pregunta. pero no antes usted, porque no, es toda una historia mentirosa. Te digo, si te perdés con tu novia con la salida del cine, ¿cómo la encontrás? No entiendo. ¿Qué quiere que le conteste? Yo se lo contesto y seguimos adelante. Si no tenés teléfono, ¿cómo la encontrás? ¿Vos te crees que la policía hoy tiene medios suficientes? Tiene medios suficientes para llegar a fin de mes y comer. Hoy de hablar de la CIDE, el Servicio de Inteligencia del Estado. Si fuera Servicio de Inteligencia privado, quizás tendría posibilidades, pero creo que no es que estemos desmereciendo ni siquiera Interpol o la FBI, estamos hablando de película. Creo que hay mucho de James Bond metido adentro de esto y hay mucha... Ahora, yo puedo hacer una... Creo que mi hermano podría estar a la vuelta de la esquina. Sí, ahora hubo una que fue de Seisbón, la de la ¿Cuál? carta de documento. Fue su hermano y la mandó, está Pero prófugo en ¿usted La quiere, Plata. ¿Usted quiere que le diga que mi hermano está en Buenos Aires o en Argentina? No, yo quiero que me diga si su hermano mandó la carta. Mi hermano mandó la carta. ¿Y está en Él Buenos fue Aires o en personalmente. Argentina? Y eso pregúntelo solo del correo. No, bueno, pero recién nos dijo, ¿usted quiere que yo le diga? Yo digo, sí, en el quiero que me diga, momento, está en Buenos el Aires. momento que entregó la carta, estaba en Argentina. Estaba en Argentina. ¿Y ahora está afuera? ¿En el Ahora exterior? perdí los contactos.
¿Y los abogados no le cuentan dónde está? Justo ahora los perdió. No, en el momento que hizo la carta. Es un tema de todas maneras que... Pero, o sea, es un tema, perdón, pero está bien. es un tema, Lo que es el es un caso tema que nos en podemos... sí es, no tengo ni Yo le ganas quiero preguntar algo sobre lo del caso. Todo lo que usted quiera. Sobre lo del caso, concretamente. para eso vine. Dicen que no es prófugo, sino que es un fugitivo y que además... Sí, perdón, esa expresión tal vez no la ha utilizado el señor Consi, sino la he utilizado yo. ¿Cuál? La ¿Y de qué que es un decir? fugitivo. Precisamente que era una persona inocente huyendo de una situación que es inocente y no le creen prácticamente ni Estaba los pensando, amigos. Doctor, usted estaba pensando en la serie, esa Sí, famosa, en la película y en la serie, ¿no? El Richard fugitivo. Kimberly. Sí. Claro. Es un está, obviamente, se basa en un hecho real. Yo creo que es el antecedente idéntico Está al bien. caso Consi en Pero este a mí lo que me momento. gustaría saber es lo siguiente, porque si es un fugitivo y es inocente, ¿quién le armó todo esto a Horacio Consi? Bueno, yo te contesto una... ¿Tiene una infraestructura para armar todo esto que no se puede Pero ver? yo le contesto algo. Mi preocupación hoy es... Parece que estuvieran persiguiendo a Superman, ¿no? Porque ya ahora el FBI... Primera medida, lo máximo que estuve en Estados Unidos en los últimos 10 años fue un mes. Y fueron por 20 días. Y se me extendió un mes porque estuve en la época de las torres... Gemelas. Las torres gemelas. Menos mal que... Sí. Un mes. Y ahora dicen que yo estuve 4 años en Estados Unidos. Perdón. Ahora te contesto... Yo pregunté por la camioneta y me contestaron por el arma. Ahora pregunto y me contestan... Bueno, ahora yo pero te quiero Está bien. mimetizar un poco en lo que son los diarios. Yo te digo, con toda esta película que hicieron, que lo busca el FBI, Interpol, la CIDE, el coso, que mi hermano es un asesino, ¿qué pasa si mi hermano aparece con... O sea, que lo capturan, lo asesinan, lo asesinan y dicen se resistió al coso. ¿Vos te lo crees? Yo no. ¿Vos te lo crees? No, yo no sé si me lo creo. No te lo vas a creer, pero tenés una película de mi hermano Para que quiero ir a un corte. Hubo en este bloque, vamos a seguir después del corte, hubo 2 momentos que me parece que son importantes para que todos nos hagamos un poco una idea de qué estamos hablando. Cuando Consi le dijo a Gerardo si va con sus chicos, hizo un silencio muy incómodo, ¿no? Porque yo creo que ahí se pensó que había una especie de amenaza velada. Entonces Consi le dijo, por favor, no te creas todo lo que cuentan de mí. Fue un momento. Yo no lo tomé así tampoco. Pero se hizo un silencio. No, pero... ¿no? Se hizo un silencio. Es lo que me pasa ahora. Y después Consi, al final de este bloque, dice, con todo lo que han hecho, un día va a quedar como que quiso escaparse, que resistió, que lo bajaron. Es decir, el miedo funciona acá. Y a mí me impresionó mucho cuando usted vino, la primera vez que apareció con nosotros, ¿se acuerda? Y yo dije, a mí me parece que la imagen es que los Consi inspiran miedo, pero también parece que tienen miedo. ¿Cuál es? ¿Inspiran miedo o tienen miedo? Después del corte seguimos con Hugo Consi. La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires ofrece la Maestría en Derecho y Economía, a cargo de 22 profesores, entre ellos José María Dañino Pastore, Martín Farrell, Ricardo Gil Lavedra, Juan Sola y Mariano Grondona. Informes e inscripción 4809-5606. Email posgrado@fder.uba.ar. No se pierdan ese curso, ¿eh? También está Julio César Cutarrúa y otros profesores eminentes. Bueno, sí, antes de que mis compañeros sigan preguntando, yo le quiero avisar a Consi que nosotros tenemos 2 tapes. Un material que es el que, la gente vio y es la nota que le hicimos mientras usted mostró la casa donde ocurrió el famoso atentado. Pero nosotros y nuestro equipo de investigación, además, por su propia cuenta, tomó imágenes de otra casa sobre la que queremos hablar con usted, que es bastante menos humilde que la que nos mostró. Y, bueno, queremos hablar con usted y queremos que nos conteste si es verdad o no que ahí estuvo escondido su hermano y si es verdad o no que no fue allanada por la justicia.
están trayendo el material, pero quería avisar a la gente y a Consi que contamos con eso. Bien, ¿puedo preguntarle cómo lo Yo quería hacer dejó una pequeña pendiente? observación, sí, volvemos al tema, pero hay una cosa que en el corte surgió bastante casi irónica, ¿no? Es la misma justicia de San Isidro, la misma. En el caso Consi, prácticamente en 5 minutos ya hay un sospechoso, hay un culpable, hay un prófugo, todo. Y la misma que se ocupa del caso García Belsunce, que hace no sé cuántos meses que no sabemos quién es, si hubo encubrimiento, si hay culpable. Es la misma. Bueno, pero hay una diferencia, ¿no? Sí. Supuestamente en el caso de García Belsunce todos los que estuvieron presentes quieren encubrir. Y en el caso de Marcos, los que estuvieron presentes quieren contar, porque era su amigo. Bueno, y hay yo también testigos en este... considero que hay Perdón, una diferencia. doctor. En este caso hay testigos. Claro, un por eso. remisero, 2 chicas y otro muchacho que algo habrán dicho sobre Pero si vieron a hay un Consi tema o que es no. muy importante y que obviamente todos han obviado. Hay 2 testigos que llegaron inmediatamente después de acaecida la tragedia y sin embargo no relatan, no hacen ningún tipo de referencia respecto de quién era el supuesto autor de este hecho. ¿Qué 2 testigos? La testigo Mendoza. y ¿Después otro de testigo qué más. dice? ¿Del accidente? Inmediatamente después del ¿Pueden tiroteo. no haber visto lo que sucedió? No, pero además los testigos Bueno, que pero hablaron en contra casualmente, estuvieron en días el después los incidente. testigos vieron lo que sucedió y vieron el autor No, y pero- vieron pero y los que sabían hablaron quién en era, contra cómo estaba estaban adentro de la vestido. camioneta. ¿Cómo? No llegaron, después estaban adentro de la camioneta los testigos que contaron lo de... Mira, ahí viene Consi, no, dijo no, alguno. No me han entendido. En la zona hay una remisería. Sí. En esa remisería, digamos, fueron testigos prácticamente, son testigos principales de la investigación. Cuando llegan al lugar y tratan de prestarle auxilio a las víctimas, había 2 de las chicas, estaban tiradas en el piso, estaban bajando, estaba llegando precisamente la policía. En ese momento nadie hizo ninguna referencia respecto de Consi. Pero el asesino ya estaba a 20 cuadras en ese Nadie. momento. Y se iba en un vehículo. Pero discúlpeme, hay una cuestión que es clara y que hubiese surgido casi inmediatamente. Está llegando una patrulla, está llegando la policía y no se le informa quién es el autor de los disparos. En la defensa oficial, perdón, Tan claramente como después dijeron, sí, sí lo vi. Los que iban Sí. arriba del auto. Claro, pero el Exactamente. testimonio más importante no es, digamos, el testimonio que da quien está arriba del auto y ve quién está disparando. Seguramente. Pero en ese momento, ese testigo no hace ningún tipo de referencia respecto de quién era el autor de los disparos. Bueno, no creo que ¿Entendés? sea una situación demasiado... No, cómo no. Si a mí, perdóname, a mí me roban y el primero que levanta la mano, pega un grito y dice ¿quién me robó? Soy yo, si soy víctima de un robo o de algún tipo de A agresión. los dos, la verdad me gustaría que me lo cuenten entre los dos, como si fuera el programa de ustedes. ¿Qué hizo Horacio Consi esa noche? ¿Cómo fue esa noche para Horacio Consi según la versión de... Perdón, doctor, de ustedes, ¿no? Bueno, no te puedo contar nada. Sí, sobre eso, por una precisamente cuestión la única respuesta que por una cuestión de estrategia de defensa ¿Por qué? ¿Porque lo están obligamos. armando o porque...? No se puede. No, no hay información precisamente que en no se puede función velar. de todo este relato de situaciones que han sucedido, que consideramos irregulares, el hecho tal vez de hoy por hoy desenmascarar o revelar cuál es la estrategia de defensa pone en peligro precisamente esa estrategia. Vos lo que querés decir es que tenés información que todavía no puedes dar, No, la información la tenemos y tenemos, es o lo sea, que te quiere hay decir piezas que están es- tractadas en instrumentos públicos. Entonces, como esto va a generar mucho problema seguramente, mucho problema a nivel judicial, realmente ponemos en riesgo lo que es la estrategia de defensa. ¿Me lo traducís? Sí, pero te lo traduzco en otra manera. Cuando entrego la camioneta, tomé la precaución de sacarle las patentes. ¿No? ¿Para qué? Si yo creo que le hubiera dejado las patentes puestas, hubieran aparecido testigos que vieron una camioneta con tal patente. Nadie sabe la patente de la camioneta. Y con eso no entiendo. Que posiblemente el video de Kansas hubiera aparecido la patente de mi camioneta. Podrían haber armado un testimonio, decís vos. Hubieran armado un video un también. video. Yo tengo cámara de televisión también en la casa. Sí. Sí. Puedo armar un video tuyo arriba de un caballo corriendo para el otro lado. No, claro, editando y cambiando cosas. Bueno, pero se por puede eso, armar, pero también se puedo puede armar lo que detectar. quieras. Te puedo armar la película que quieras con la fecha que vos quieras. Sí. Me viene bárbaro para retomar la pregunta del bloque anterior. Sí. Estamos hablando de un despliegue fenomenal en contra de Horacio Consi. porque- Bueno, eso es lo que yo estoy poniendo acá. ¿Querés Pero ver la sí. solicitada? No, pero lo que quiero saber es esto.
Si supuestamente no hay fuerzas de seguridad que puedan encontrar a Horacio Consi porque le falta plata, porque son un desastre, ¿quién tiene semejante aparato para armar esto en contra de Consi? ¿Te puedo contestar? No sé si Sí. preguntar. Yo te contesto fácil. Todo arranca con la camioneta y el arma. Las entregué yo. Yo traté de facilitar la justicia o a quien corresponda para esclarecer los hechos. Hasta ese momento yo estaba tranquilo. Cuando empezaron a decir barbaridades del arma, por ejemplo, empecé a saltar como un mono. Quisiera ponerte a vos en mi misma situación. No, pero lo que yo digo es, ¿quién está armando todo Pero esto después en es contra de fácil, Consi? armarla, te lo explicó recién el doctor Burlando. No, pero antes, está bien, pero perdón. No, yo quizá- Cuando vos entregaste el arma y el auto, la pregunta. fue porque ya estaba armado. Está bien, contra Consi. yo te cuento algo. Por ejemplo, bueno, después, doctor, ¿tiene la solicitada de Clarín? Del hecho de... Sí. ¿Lo podés leer? ¿Pero se entiende lo que digo yo? Sí. Pero si querés... digamos, cuando ustedes entregaron la camioneta y el arma, ya alguien había decidido que iba a armar eso en contra de Horacio Consi, porque por algo vinieron a buscar el arma y la camioneta. Bueno, yo lo que Perdón, dije... No, yo le puedo contestar. No es tan complicado. Es Bueno, a fácil, ver, mejor. es fácil. No es tan complicado. Lo sorprendente de todo esto... ¿Vos conocés Dallas? No conozco Dallas, ¿no? Bueno, no importa. Pero ¿cuándo te enteraste que Consi es los dueños de Dallas? Cuando fue el hecho. Este hecho. Antes de eso Bueno, nadie. pero yo no soy de la ¿Me zona. dejás Yo sí. contestar? A ver, Yo te lo- sí. si me dejás Sí, contestar, sí, yo sí, te lo sí. aclaro, No, no perdemos tiempo. La palabra Consi es prácticamente, los dueños de Dallas eran Carlos Menem, Cohen, Sabatini, ¿no? Porque todo el mundo habla de semejante monstruo. Solo mis amigos sabían que yo era el dueño de Dallas, ¿sí? Lo sorprendente de todo esto, que más allá que las chicas pueden conocer a mi hermano Horacio, porque hay que señalarlo a mi hermano, para decir, ese es el hermano de Hugo, ¿cómo haces para conocer el apellido Consi? No lo conoce nadie. A las 7 de la mañana me llaman y me dicen, hay un expediente así grande que dice Horacio Consi. Y a la noche había unas pegatinas en las paredes que decía Horacio Consi. Yo qué sé. Bueno, pero esta guerra... Pero por eso estoy preocupado y estamos en la solicitada. No, ¿quién es el enemigo de ustedes en esto? ¿Querés que te lo diga? Sí. ¿Vamos a un corte, no? No, ahora, ¿dónde empieza? O sea, usted entrega las cosas creyendo que le van a armar la causa. Yo te explico algo. ¿Querés que te explique algo? No lo va a decir. No son enemigos en realidad. Bueno, competidores. No estoy hablando del restaurante. No, para nada. ¿Quién? Mi familia hace, desde el año 59 que mi padre compró la esquina en la estación de servicio, no existían los Poses, no existía Panamericana, no existías vos, no existía nadie, no existía yo. Hizo la estación de servicio. Y hasta el año 96, que tuve que venderle a la ESO, tuvimos estación de servicio. Tuve reparto de leche en Casdor, 2 años. Tuve kiosco de diarios, 3 años. Trabajé en obras sanitarias en Bécar. Hice el servicio militar, porque mi papá era militar, me lo hizo hacer a los 17 años en prefectura. Logré escapar de prefectura y después fui lechero, diariero y estación de servicio. Hasta el año 96. Vos podés creer, bueno, ¿quién es el enemigo? Te veo muy preocupado por saber qué hice con la plata. Yo te voy a contar. Pero yo te voy a contar, pero me dejas hablar. ¿Sabés ¿Quién es el enemigo? Pero te lo voy a contar En despacito. alguna medida la justicia era su propio enemigo en este caso. Yo hice el restaurante Dallas, ¿no? Sí. ¿Sí? Vos sabés que yo compré la esquina, invertí y te puedo hacer cada uno de los procesos. ¿Por qué el intendente de San Isidro nunca vino a tomar un café o a decirme, Consi, la verdad, ustedes son imbancables, son 2 tipos despreciables, pero la verdad los felicito por aportar y darle trabajo a 183 personas, ¿no? Que te digo que hay que bancarlo, porque el restaurante fue hecho mínimo 120 personas, era un reto. Hoy el restaurante no tiene, el gimnasio no tiene techo, no está terminado. La cocina, la mitad de la cocina tiene una lona, no me dejaron terminar. En realidad tengo un provisorio, y ese provisorio lo tengo gracias a Gustavo Pose. Él se peleó con el tío, se hizo todo, porque nosotros estamos peleados con Osvaldo Pose. ¿Es el enemigo? No. ¿Quién es el enemigo? Es un enemigo público, porque si Menem duró 10 años en el poder y no pudo, con todo el poder que tiene Menem, no pudo ser reelecto, ¿cómo puede ser que estos chicos hace 18 años que están en el poder? ¿Cómo empieza esta guerra, Consi? ¿Cómo? La guerra con los Poses. ¿Cuál es la guerra Consi con los versus Poses? Pose. ¿Cuál es y dónde empieza? ¿Es por Dallas? ¿Me dejas contestar?
Mi restaurante tiene capacidad para 400 personas. Me exigieron 180 cocheras. Hice 180 cocheras subterráneas. Hace un mes habilitaron un restaurante a 10 cuadras sobre el Libertador. Tiene capacidad para 200 personas. Decime cuántas cocheras tiene. Ninguna. 4. ¿Y por qué? Mi restaurante tuve que hacer la construcción para abajo porque en el patio, todo lo que tenga de metros para atrás, no me dejaron hacer cocheras. No me dejaron. Porque, pero si es el patio mío. No, no queremos que haga cocheras ahí. Acá hay una cosa, perdón, acá hay una cosa en su exposición que vamos a tener que blanquearla, vamos a tener que ponerla sobre la mesa. Uno puede pensar que usted está sugiriendo que le pidieron una coima y usted no les pagó. Está bien. Es que mi papá es italiano. No le sirve eso, ¿no? Es que esa es la gran diferencia entre el fugitivo. ¿Sabe cuál es el problema? Te explico algo porque fugitivo vos era no un sé. médico. Pero no, déjame contestar a mí primero. Soy italiano. ¿Sé qué quiere decir italiano? Me enseñaron a trabajar 24 horas al día sin franco y a darle trabajo a la gente y enseñarle a la gente a trabajar y a jamás pedir prestado. La estación de servicio la hicimos con ladrillo. Yo puse un ladrillo, mi viejo puso un ladrillo arriba del otro, no pedimos plata prestada. Usted sabe que la plata dice que le hicieron extorsionando. Usted sabe. Perdón. Ahí me tengo que ya directamente en el hacer una año aclaración. 90, perdón, doctor, en el año 90 hicimos la estación de servicio nueva, flamante, y la ESO no nos prestó plata. ¿Por qué no preguntás a un funcionario de la ESO que tenga cojones para venir acá y desmentírmelo? De todas Llamalo al maneras, presidente los CONSI argentino. son propietarios y dueños de todas las calamidades que pasan en San Isidro y alrededor. Es una cosa pero tremenda. Extorsión. Entre ellas, no solamente la extorsión se está hablando, Bueno, sino de que Horacio Consi mató una persona y... Déjame, mira, vamos a mostrar algo porque todo el mundo dijo que mi hermano... Para pagar 8 millones y pico de dólares por una extorsión, es una locura. Mi hermano, ¿qué es lo que dijeron ustedes? No, ustedes, pero que mi hermano persiguió a 2 pichis, 2 nenitos de teta, y los corrió y los ajustició y bueno, yo creo que los argentinos tenemos muy poca memoria, ¿no? Porque esto data fácil del año 25 de octubre del año 95 y estos eran los titulares comunes. ¿Sí? ¿Está bien? Estos eran los titulares comunes. Y esta es la nota que hizo Clarín. ¿Se lee acá? Sí, empresario con buena puntería. ¿Puedo leer? ¿Ese es su Toma, hermano? ¿querés leer lo que tenemos? No, está bien. Yo lo leo. No, pero te lo leo. Mira, un empresario de San Isidro mató ayer a balazos a uno de los 4 ladrones que quisieron robarle el auto en la Panamericana. Después, los otros 3 asaltantes se tirotearon con la policía durante 3 kilómetros y terminaron metiéndose en una villa de San Fernando donde escaparon corriendo. ¿Sigo contando? No, está bien. O sea, ¿Su hermano es una persona violenta con antecedentes violentos? Mi hermano, pero ese es el famoso primero que está violento, acusado, lo que te está diciendo. se enamoró y no sé qué. Y esto es, Pero yo, perdón, parezco un poco obsesivo sobre el tema. ¿El enemigo quién es? ¿La ESO y los POSE? Pero te estoy explicando... No, pero está bien, pero yo quiero entender la muerte de Esquenone. ¿Querés que te lo explique? ¿Querés que te explique? Sí. ¿Quién lo mató? Y si no fue Horacio, ¿por qué le echan la culpa a Horacio? Si querés hablar de la muerte de Marcos, no tenemos que estar hablando ni de la ESO, ni de POSE. Te estás equivocando, pero mal. No sé quién mató a Esquenone. No lo sabemos. Si seguimos con estos funcionarios, tenemos un culpable y no vamos a... Pero si me dejás hablar, si vamos a seguir con estos funcionarios, sabés que vamos a encontrar un culpable, pero jamás vamos a encontrar al homicida. Al responsable. Yo lo que te estoy diciendo, que para buscar este culpable, funcionarios y muy altos funcionarios del poder de San Isidro han encarado la investigación para un solo lado, mi hermano. Porque le tienen bronca política, por lo que sea, comercial. Te voy a explicar algo. ¿Vos conocés algún propietario de restaurante en Argentina con 140 empleados? Pero no entiendo cuál es la respuesta a esa. ¿Eso qué explica? Que soy un trabajador, hermano. Hace 40 vamos años a que hacer trabajo en Argentina. Vamos a hacer y acá una se ataca a un trabajador. Vamos a hacer una pregunta final. Una pregunta final cada periodista. La diferencia entre el fugitivo y prófugo. Ustedes, yo no estoy prófugo. No, y los Consi. No, Consi. Horacio Consi. No. Hugo Consi no. No, es que yo sé perfectamente lo que yo quiero decir. Ustedes usan la figura del fugitivo. El fugitivo era un médico. Sí. Al que le hace una cama
y escapa y hasta ese momento tiene una vida completamente normal, era un médico de clase media americano, de eso se trata la novela. Sí. Los Consi son expertos en armas. Eso lo decís vos. Bueno, me encantaría que me vaya diciendo sí, no, así, hacemos como una suerte de test. No, me gustaría de dónde sacaste el dato y yo te contesto sí o no. Pues, sobre las ¿Vos, cosas... ¿Vos lees el diario? Mucho. Por eso, usted me va diciendo sí, no, sobre lo que está publicado, usted me desmiente y dice no, y yo le creo aparte. bien. Pero dígame, que son expertos en armas. No. No son expertos en armas. No, es mentira que, por ejemplo, digo cosas que he leído. Que usted tiene un arma en el baño por las dudas, por ejemplo. ¿Nunca te asaltaron? Sí. Pero si ¿Y dónde te metieron cuando se fueron todos? Te he preguntado si es experto en armas. Bueno, sí, me asaltaron y no tengo un arma en el baño. Contestarle. Sí, la verdad sí, me asaltaron, no tengo un arma en el baño. ¿Pero dónde te metieron? Tengo papel higiénico. ¿Dónde te metieron? Bueno, no importa en mi caso. Pero te estoy preguntando, contestame sí o no. Sí, pero ¿sabes qué pasa? ¿Te metieron en el baño sí o no? No, es un trauma de cuando lo metieron en el... Claro, o sea, si vas a tener armas en tu casa para defender a tu familia, escondela, para que los ladrones no la encuentren. Bueno, digo, la diferencia creo que ya quedó clara. Mi pregunta es la siguiente. Sí. Con todo esto que se publica sobre ustedes, Sí. ¿no es chiquita la causa, el motivo por el cual usted dice que le están haciendo la cama? ¿No puede ser un gran blef para ocultar un asesinato? Digo, una competencia entre dos restaurantes que venden bife de chorizo, ¿no es como, no es una guerra demasiado chiquita para una cama tan grande? Te contesto de una sola manera y yo se lo dije a usted, doctor, el día... Y por eso estoy más tranquilo ahora con el doctor Burlando. Es simple. Pongamos el arma que la Fiscalía dijo que es el arma asesina. Si el arma, hagamos un peritaje, si el arma es la asesina, mi hermano tiene cadena perpetua. ¿Está claro? Y si el arma no es la arma asesina, bueno, yo quiero cadena perpetua para todos los funcionarios, hasta el último. No, yo vuelvo sobre un tema que ya hablamos, el tema de la justicia. Esta es la justicia que hay, ustedes viven en San Isidro. Yo creo en la justicia. Tienen la justicia de San Isidro. Yo creo en la no justicia. pueden recurrir a la justicia de Roma, por ejemplo, en Italia, ni a la Pero justicia de Seattle. te Con puedo lo dar una cual, respuesta para tener acceso al expediente y defenderse en nuestro Estado de Derecho, ¿por qué Consi no se presenta? ¿Sabés por qué? Porque nosotros consideramos que la justicia lenta, como lo hablaba antes con el doctor en el corte, e ineficiente no es justicia. Pero la justicia apresurada y atropellada y rápida tampoco es justicia. Esa es la opinión de ustedes. Esa es la opinión de la defensa, esa es la opinión de quienes fueron designados por el señor Horacio Consi y quienes no se los admite como defensores hoy. Pero ustedes creen en las instituciones de este país, en la justicia absolutamente, legitimada. Absolutamente. Las instituciones incluso creemos que se depuran, que hay mecanismos de depuración automáticos. La pregunta es, ¿qué están esperando? ¿La justicia de otro lado? ¿Cuáles son esas condiciones? Nosotros somos defensores, ejercemos la defensa técnica de Consi, o por lo menos pretendemos. Cuando nosotros entendamos que están dadas todas las condiciones como para que él se presente, los primeros que vamos a de alguna manera comunicarnos con Horacio Consi somos nosotros y vamos a decir, bueno, estamos en condiciones de presentarnos. Fundamentalmente lo que necesitamos son pruebas, estamos haciendo una investigación paralela, privada, que nos está costando muchísimo. Cuando tengamos todos los elementos reunidos y podamos, en definitiva, probar no solamente la inocencia de Consi, sino las irregularidades que nosotros entendemos, o por lo menos nos han transmitido, se han cometido, ahí seguramente se va a presentar. ¿Ustedes están convencidos de que los investigadores no lo van a encontrar, a Horacio Consi? No, yo no dije nada. Todo lo contrario. ¿Que creen que lo van a encontrar? Tranquilamente lo pueden encontrar. Sí, tranquilamente, o sea, no descartamos absolutamente nada. Bueno, yo voy a sacar una pequeña conclusión de lo que uno puede... Yo lo que creo que este caso no tiene término medio. No hay posibilidad de término medio, ¿no es cierto? La primera imagen que hubo de los Consi, particularmente de Hugo, que se veía, era que son tipos pesados, peligrosos, que el hermano se irritó y valió a un festejante de la festejada, ¿no? Es decir, que son mafiosos. Esta es la verdad. Esta fue la primera imagen. Y usted no ayudó, la verdad, porque salía ahí como enloquecido. Entonces, este tipo, además es loco. Pues esta fue la primera imagen. Loco soy, porque si hoy tengo que ver que puse 6 millones en la esquina de San Isidro y el intendente me dice que no es para San Isidro. O sea, ahora, la otra imagen que ellos traen esta noche acá es, yo diría que es peor.
Porque realmente, si uno tuviera un grupo mafioso en San Isidro, bueno, hay un grupo mafioso en San Isidro, pero es lo que me parece que no nos damos cuenta de lo que se dijo esta noche. Es decir, ha venido a decir que hay un intendente y toda una familia, que son los Pose, que están ahí en el poder hace 20 años, de San Isidro, que se armó todo esto, que hubo una presión y que hay funcionarios judiciales que lo inventaron la causa y le hicieron la cama, de alguna manera, una cama enorme, ¿no es cierto? Por eso digo, al terminar esta conversación, uno no puede, es como la guerra de Irak, no se puede hacer el ni, ¿no es cierto? Estoy y no estoy. Yo creo que nosotros hemos sido expuestos con la otra versión. Usted ha podido hacer Barcelona Solidaridad y tendremos que recurrir a lo que tengamos, porque o no dicen la verdad, entonces son realmente mafiosos, o han sido víctimas de una gran conspiración que, por lo que dije esta noche, él imputa mucho más al grupo político y judicial de San Isidro que a Kansas. Me parece que usted apuntó mucho más a los Pose y a la justicia, no a la justicia, a algunos funcionarios judiciales de San Isidro que a Kansas. ¿Correcto eso? Sí, correcto. Yo con Kansas, si usted va a Kansas y viene a mi restaurante, tenemos el mismo menú. No tenemos guerra, al contrario. ¿Cuál de los dos lo echaría con sí? ¿Cuál qué? Tienen el mismo menú, ¿cuál le echaría a quién? No hay dos restaurantes con el mismo menú a 2 cuadras. La diferencia es si uno le echaría el menú. Yo te contesto sí y no, o te contesto bien. Bien. Nosotros empezamos a construir 1 año y medio antes. Sí, pero ellos abrieron antes. Porque vos no viniste a Dallas. Te cuento, tengo 2 pisos subterráneos de estacionamiento. No, yo sé que costó Otro mucho y está todo piso bien, pero con digo. guardería de niños con 10 maestras jardineras. Un restaurante para 400 personas y 2 barras y una cocina con 30 cocineros. Tengo un primer salón en el primer piso para casamiento de 300 personas y tengo un gimnasio que me costó $1 millón. Eso no lo podés hacer en 6 meses. ¿Entendés? Y acá no hay el derecho de quién vino primero, quién vino después. Acá es el servicio que se trató de brindar a un país, o si él trajo la idea primero, yo no estoy peleando quién trajo la idea. Al contrario, me parece espectacular que él arriesgó primero que yo, pero él puso la misma plata que puse yo. Él puso 6,5 millones, Kansas, y yo puse exactamente lo mismo. La diferencia es que yo lavo dinero y él no. Yo lavo dinero vendiendo hamburguesas a 8 pesos. ¿No? McDonald's vendiéndola a 2 pesos, ¿qué hace? ¿La lava y la plancha? Volvió, al final volvió. Vamos soy consci, o sea, yo lo que estoy tranquilo querría por el doctor Burlando, pero si vos me provocás... No, pero le hizo bien la abogada, es buen abogado. Por supuesto. Muchas gracias, doctor. La otra vez otro abogado no sé qué hacer con usted. Yo querría terminar este bloque recordando la primera conversación que tuvimos en la noche con la señora Elsa Esquenone. Y querría unirme a ella y querría que todos nos uniéramos a ella deseando que se sepa la verdad. Ya volvemos. Ustedes saben que en la Argentina legalmente hubo elecciones a 2 vueltas, que se llamaba balotage varias veces, en el 73, después en el 95, en el 99, pero nunca se llegó a la segunda vuelta, porque siempre en la primera vuelta, Cámpora y Perón en el 73, Menem y de la Rúa en los 90, alguien ganaba y no se llegaba. Y ahora la convicción de los observadores es que va a haber de veras segunda vuelta, es decir, que nadie va a ganar en la primera de los candidatos que tenemos. Entonces les pedí a Diego Valenzuela y a Fernando Carnota que hicieran una especie de estudio para ver si nos orientamos, porque esto es una especie de bosque imposible, que hicieran un estudio para ver si nos vamos ayudando unos a otros en dirección de la segunda vuelta. La primera es el 27 de abril y la segunda el 18 de mayo. Claro, el 27 de abril, todo indica hasta ahora en el trabajo que hicimos y el análisis de los distintos escenarios electorales que se plantean, que el 27 de abril no sale el presidente, sino que sale el 18 de mayo, que es la fecha prevista para la segunda vuelta.
segunda vuelta que va a tener a los dos que están en la recta final, por donde todos tendremos que elegir el presidente entre uno y otro. En la segunda vuelta compiten las dos fórmulas más votadas, según lo establece la Constitución Nacional, ¿no? Y de acuerdo a los porcentajes. Así es. Bueno, claro, la cuestión es que, según lo que hoy muestran las encuestas, difícilmente se consiga el 45% o más que prevé la Constitución, o un candidato que esté entre 40 y 45 y le saque más de 10 puntos al segundo. Con lo cual se podría dar esta situación inédita de tener que dirimir quién va a manejar el país, quién va a manejar la presidencia en una segunda vuelta para, desde una legitimidad inicial débil, construir mayor legitimidad con otra segunda vuelta. Exactamente. Y según todas las encuestas que hay hasta ahora, quedarían en una segunda vuelta con chances de pasar a una segunda vuelta 4 candidatos. 3 con chances más seguras, que son los peronistas, Menem, Kirchner y Rodríguez A, que son los que van a competir por el peronismo en la primera vuelta. Y también se subiría la chance de pasar a la segunda vuelta Elisa Carrió, según los datos de distintos encuestadores que hay hasta ahora. López Murphy no entra en este análisis que vamos a hacer porque hasta ahora los distintos escenarios no le dan llegando a la segunda vuelta, entonces tendríamos nada más que 3 candidatos peronistas y Elisa Carrió con chance de llegar a la segunda vuelta. Claro, Fernando, porque como decíamos, según los encuestadores, la mayoría y bastante consenso, hay casi un gran empate técnico entre 4. Los 3 peronistas y Elisa Carrió, con López Murphy un escaloncito más abajo. Con lo cual, hay 6 combinaciones posibles de segunda vuelta. Una de ellas es Carrió-Menem. Exactamente, que la tenemos aquí. Menem, bueno, ahora es Menem Rodríguez, pero teníamos Menem Carrió. Sí. Menem Carrió es la primera combinación que nosotros estábamos viendo. Le dan una pequeña ventaja a Carrió. Este escenario en una segunda vuelta le daría una pequeña ventaja a Carrió, pero no estaría del todo definido. Y la ventaja que tendría Carrió es que aglutinaría el voto ex alianza. Y además Menem se presenta, y lo vamos a ver esto en todos los escenarios, como el candidato más débil en una segunda vuelta contra cada uno de los que podría competir en esta segunda vuelta. Con lo que cuenta a favor Menem, al menos en este escenario contra Carrió, es la previsibilidad de gobernabilidad. Se sabe cómo gobierna Menem, no se sabe cómo podría gobernar Carrió. Y otra posibilidad de las 6 es Carrió contra Rodríguez A. Según los encuestadores, Rodríguez A, por supuesto, concita los votos peronistas, excepto los de Kirchner, y especialmente fuerte en los sectores bajos. Pero Carrió es fuerte en los sectores no peronistas, quienes votaron, por ejemplo, a la Alianza en 1999, y en los sectores medios. En este caso, estamos frente a un escenario bastante peleado. El otro escenario también es entre Carrió y Kirchner. Aquí es donde se presenta el escenario más competitivo o más peleado porque se divide en el mismo voto, el voto progresista que tanto sigue a Carrió como sigue a Kirchner. Kirchner tiene una ventaja en este escenario sobre Carrió porque saca bastante provecho de lo que es la estructura justicialista. Bueno, y después Kirchner con Rodríguez A. Bueno, decíamos, Rodríguez A fuerte en los sectores tradicionales justicialistas y en los sectores bajos. Pero bueno, Kirchner podría concitar algo del PJ y además el voto no peronista. Y dicen los encuestadores que es un candidato bastante flexible, que puede, que tiene cierta flexibilidad para reunir votos por fuera del justicialismo y esto le podría dar alguna ventaja. Este escenario, el escenario Kirchner-Menem, es el escenario que más dudas presentan, porque se preguntan hasta qué punto jugaría a favor o en contra el supuesto voto vergonzante, aquel que votaría a Menem pero no lo dice, porque las encuestas marcan un interrogante muy curioso, que es que muchos dicen que no votarían a Menem, pero cuando tienen que decir quién cree que va a ganar, contestan precisamente el expresidente Carlos Menem. Kirchner se llevaría el voto antimenemista en este escenario contra Menem, lo cual le daría una pequeña ventaja también sobre Carlos Menem. Y por último, ¿qué pasa si se enfrentan Menem y Rodríguez A? Algunos encuestadores dicen que, bueno, en este escenario sube el voto negativo, porque de algún modo los dos representan la vieja política. Y además, los dos tienen dificultades para lidiar con la clase media. Para algunos hay ventajas de Rodríguez A porque podría tener cierta flexibilidad para captar algunos votos anti-Menem. Pero como decía Fernando, ¿qué pasa con el voto oculto, el voto vergonzante que supuestamente tiene Menem? Este es un gran interrogante en este escenario que involucra a dos de los candidatos peronistas. La coincidencia general es que el 27 de abril no sale el presidente, sino que sale en una segunda vuelta el 18 de mayo. Y que en principio hay 6 combinaciones posibles de segunda vuelta por ahora si no llega López Murphy. Muchas gracias a los dos y le digo al espectador, usted, como vote en la primera vuelta, va a determinar cuál de las 6 posibles segundas vueltas enfrentaremos el 18 de mayo.
Estamos bueno, y hablando de candidaturas. No, perdón, y aparte está muy bueno el debate que viene ahora en Hora Clave. Sí, claro. Porque el loguito del Partido Justicialista... ¿Quién se lleva el logo? Parece que vale 2 palos de votos, así que vamos a hablar con gente de los tres sectores del PJ, a ver cómo va a ser esa pelea y quién lo va a usar, pero tenemos... Bueno, ahora justamente ha nacido una nueva candidatura, muchachos, así que todo el análisis de ustedes tiene que complicarlo más todavía. Estamos en contacto con el Hotel Ibis, centro de la campaña de Leopoldo Moró. Hoy saben que ustedes, que Moró y Terraño dirimían quién es el candidato no ex radical, como son López Murphy y Carrió, sino radical. Y está allí nuestro compañero Marcelo López Macías. Marcelo, ¿qué tal? ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches. Y esta vez no hubo discusiones, no hubo impugnaciones, no hubo prácticamente debates. Hace 5 horas finalizaron los comicios internos para determinar quién va a ser el binomio presidencial de la Unión Cívica Radical y estamos junto a quien aparentemente ha ganado porque ha sacado Leopoldo Moró en el Chaco una diferencia de más de 50.000 votos. ¿Podemos decir, Moró, que ya es el candidato oficial de la Unión Cívica Radical? Efectivamente, hoy se puede decir que concluyó la interna del radicalismo, que nuestro partido ya tiene una fórmula consagrada y legitimada. Obviamente fue un proceso doloroso. Nosotros el día 15 de diciembre pedimos disculpas a la sociedad por lo que había sucedido. Hoy tenemos que pedir disculpas a los radicales independientes de Chaco, Formosa, San Juan, que tuvieron que volver a las urnas. Pero finalmente es mejor dirimir estas diferencias de este modo y no que sea un juez el que decida quién ganó o se resuelva en una habitación entre 4 paredes en Buenos Aires. Además, en alguna medida estas dificultades las tuvimos porque fuimos el único partido que apostó, que arriesgó a la participación de la gente para elegir su fórmula. Otros se dividieron, desaparecieron o decidieron elegir sus candidatos a dedos, que es un atajo y un camino bastante más fácil. Nos está escuchando Leopoldo Moró. Bueno, Moró, felicitarlo. Y usted, recién estábamos analizando aquí con nuestros colegas las posibilidades de la primera y segunda vuelta. ¿Usted cree que el viejo radicalismo, un partido centenario, se suma a la pelea o es apenas una candidatura, como diría, puramente formal o para salvar el honor, la que usted presenta? No, mire, yo le diría, doctor, que vayan agregando una séptima hipótesis. La nuestra como no era es fácil, la quiere hacer más fácil. No, claro, y bueno, para eso están ustedes, tienen que enfrentar esas dificultades. Bueno, Moró, mis felicitaciones y lo esperamos acá para empezar su campaña. Pero con todo gusto, entonces tendremos más tiempo para extendernos en nuestra propuesta. Que le vaya bien, doctor. Hasta luego, Moró, y felicitaciones. Gracias. Vamos a un corte y ahora vemos quién se queda con el logo. Bueno, ustedes saben que el justicialismo tiene un caudal electoral. Yo ya se lo dije al general, se lo dije. El problema del general que tuvo usted, que tenía demasiados votos, no se puede hacer política así. Hay que tener un 40, 45. Tenía 65, era una barbaridad. No tendrán el 65, pero tienen mucho, tienen mucho. Y hay quienes dicen que, como haber 3 candidaturas de raíz peronista, de origen peronista, que el que de alguna manera, con el logo o con lo que pongan en la boleta, dé la imagen de que el verdadero peronismo está ahí, se lleva una ponchada de votos. Hay estudios que dicen que puede ser el 15%, el 20% de los votos de gente que donde vea que realmente está el PJ, realmente está el peronista, ahí va a poner el voto. Y entonces, ustedes tienen ante la justicia, tenemos representantes de las 3 ramas del peronismo, bueno, no sé quién mencionar primero. A ver, vamos por el menemismo y... No, el dualismo, se va a enojar Kirchner si ha sido el delfino, que es más fácil. Bueno, depende como diga. Las 3 van a competir en estos días para ver qué pedazo de la simbología peronista pueden meter en su boleta. ¿Es así, diputada? Estos son los despojos que quedan después del Congreso, ¿no? Porque a mí me hubiera gustado que la simbología y el proyecto que representa al PJ se hubiera decidido por el voto directo de los afiliados. Pero bueno, a esto nos lleva, en definitiva, el oficialismo, que yo le decía recién a los compañeros,
Miren, mientras a mí me garanticen que el 27 de abril hay elecciones, porque tengo mucho temor de que el refritado que concentra Kirchner en este momento, digo refritado porque es dualdismo, más kirchnerismo, más algunos elementos del frepaso que representan a la alianza que fracasó, vaya a llevar una decisión tendiente a suspender la elección del 27 de abril. Entonces, para nosotros es clave la fecha. Lo que vaya a ocurrir con los símbolos, obviamente que tiene importancia, no es cualquier símbolo, es un símbolo que tiene historia y que, como usted dice, muchos van a ir buscando eso. Pero bueno, nosotros tenemos una ventaja, tenemos una marca registrada, como dice Carlos Saúl Menem, un expresidente que estuvo 10 años al frente del poder y que terminó sus 2 mandatos. Bueno, nosotros decimos que la crisis del peronismo es la crisis de 3 modelos y que realmente no se puede resolver fácilmente. Por un lado, Menem, que representa un modelo de construcción en la Argentina, una política neoliberal. Y por el otro lado, Duhalde, que construye con territorios, copando las casillas de un tablero de ajedrez y que es un esquema absolutamente conservador de construcción política. Y por el otro lado nosotros que intentamos representar lo que decimos una nueva política. Para poder saldar esto tendría que haber habido discusión y esa discusión no la ha habido. En consecuencia hay que llevar esta discusión al debate con la gente y terminar con este tema de la interna que a nadie le interesa. La gente quiere saber cómo resolver el tema del desempleo, cómo resolver el tema de la pobreza, qué tipo de políticas públicas tenemos que implementar y a partir de ahí, suerte o verdad, con elecciones garantizadas el 27 de abril. Capitanich. Sintéticamente, el tema central es que acá ha habido una instancia de carácter judicial, hubo una medida cautelar que quedó abstracta en virtud de que la justicia ha determinado que el Congreso partidario es válido. Por lo tanto, en este sentido, lo que queda claro es que pueden concurrir los 3 candidatos. Respecto al tema de la figura de Perón y Eva Perón y la simbología del escudo partidario, es perfectamente compatible entre los distintos candidatos. Para ello, el presidente de la Junta Electoral Nacional ha invitado a representantes de los distintos candidatos para que el día martes puedan ponerse de acuerdo. Y esto es una cuestión más sencilla, digamos. ¿Ustedes creen que va a haber acuerdo con la simbología? Yo creo que es perfectamente factible. Porque tienen Perón, tienen Evita, tienen el escudo. La marcha. Y la marcha. Pero la marcha en la boleta no la pueden poner. Claro, no hay ningún tipo de inconveniente. No pueden hacer un coro. Mire, no es un chiste esto, pero... No, pero es vergonzoso. De cualquier manera... Es vergonzoso. No, de cualquier manera creo que hay una cuestión. La ley 25611 de internas abiertas, obligatorias y simultáneas era un mecanismo apto y esto hubieron instancias judiciales que obstaculizaron este proceso. Por lo tanto, la forma razonable para competir con padrón general, logrando una participación en primera y segunda vuelta, dirimiendo los argentinos quién quiere que sea presidente de la nación. Por lo tanto, esto me parece que... Eso es lo de fondo. Claro, esto es una cuestión de forma. Lo de fondo es el ejercicio... Bueno, desgraciadamente se nos fue el tiempo, no le quiero entregar tarde a Chiche Gelblum y haría 2 conclusiones. Una un tanto irónica, jocosa, porque tengamos un poco de humor también con todo esto, y otra en serio. No sé cuál quieren primero. ¿Quieren la jocosa primero o la en serio? ¿Qué usted quiere que haga rápido? No, bueno. la en serio así nos reímos y después la... Está bien, bueno. Voy a hacer la en serio primero. La jocosa entonces. ya estuvo, La porque jocosa... para nosotros no hay segunda vuelta. Sí, está bien. Lleguen primero. Bueno, la jocosa primero es que no van a hacer lo que dice Nick, ¿no? En un dibujo, porque hay 3 símbolos. Está Perón, está Evita y está Tula. Espero que a ninguno le toque Tula. Ahí Nick suponía que le había tocado a usted, lo querían jorbar a los en una de esas Rodríguez. beneficia, ¿no? Y termino con un deseo que es lo serio. Ellos, los políticos, han conseguido confundir y fragmentar. La verdad es que nos presentan un panorama de un desorden, una multiplicidad, lo que mostraron Valenzuela y Carnota, una cantidad de alternativas, y como éramos pocos está Moró ahora, ¿no es cierto? Claro. Bueno, todo esto el pueblo lo va a unificar, el pueblo va a votar, y lo que ellos no supieron simplificar vendrá a través de la urna, y eso se llama democracia. Sigan con Chiche Gelblum hasta el domingo.